el primer mercado negro de la historia de la Dark Web, un informático que apareció sin vida y en extrañas circunstancias en una cárcel de Tailandia, un hipster francés acusado de vender estupefacientes y un autista que robó 50.000 bitcoins de una de las páginas más famosas de la Dark Web. Esta es una recopilación de las mejores historias de la Dark Web contadas en este canal, pero antes sí, sé lo que estáis pensando. ¿Qué vago Lord Drought reciclando contenido que ya no haces nada? Pues es mentira, porque sí he hecho algo. Porque este vídeo por primera vez se puede escuchar en modo podcast en el enlace de abajo. Ale, coge unas palomitas, ponte cómodo y silencio que empezó mi novela. 2013, Biblioteca Pública de San Francisco. Un joven de pelo castaño de 29 años se sienta en una esquina con su portátil. Por su aspecto ordinario, vestido con ropa casual, podría ser un estudiante aprovechando el wifi de la biblioteca pública. Pero no todo es lo que parece. Su nombre es Ross Ulbricht y es el creador del mayor mercado negro de la Dark Web, Silk Road, un negocio que ha revolucionado el narcotráfico y que mueve más de $1.000 millones. Por desgracia para Ross, nada a su alrededor es tampoco lo que parece. La pareja que discute a su lado, agentes del FBI. La mujer asiática sentada detrás de él, agente del FBI. Toda la biblioteca está llena de agentes encubiertos del FBI. Su misión: quitarle el portátil antes de que pueda reaccionar y detenerlo. Si Ross llega a sospechar, podría cerrar el portátil encriptando la información y echando al traste meses de investigación en el que han trabajado el FBI, la DEA y el IRS. La operación debe ser ejecutada con rapidez. Ross William Ulbricht nació en la década de los 80 en Austin, Texas. Fue un Boy Scout y un muy buen estudiante. Era de los que sacaban siempre sobresalientes, incluso le dieron una beca para estudiar física en la Universidad de Texas. Cuando terminó el grado, se mudó a Pensilvania a realizar un máster en ciencias de materiales e ingeniería. Fue en esa época cuando algo empezó a removerse dentro de Ross. Para empezar, había empezado a explorar con psicodélicos y se empezó a interesar por la filosofía oriental. Esto se juntó con que el trabajo en el laboratorio se le estaba haciendo pesado, monótono y se estaba empezando a decantarse de la ciencia. Pero la gota que colmó el vaso fue su creciente interés en política y sobre todo en las ideas libertarias de Ludwig von Mises, economista austríaco. Von Mises defendía, entre otras cosas, que una vez que se admite el principio de que es obligación del gobierno proteger al individuo de su propia estupidez, no pueden darse opciones serias contra posteriores limitaciones. En general, para los libertarios, que el Estado intervenga en las libertades o decisiones del individuo es uno de los mayores problemas. Esto también incluye el consumo de drogas. Von Mises decía, al igual que otros libertarios, que la prohibición de las drogas por parte del Estado solía abrir una caja de Pandora de otros peligros. Ejemplo de esto es que, mientras consumimos libremente drogas legales como el alcohol, que cumple con ciertos estándares que dependen de regulaciones, quien consume drogas ilegales se ve expuesto a sustancias contaminadas, se convierte en un delincuente y además aumenta el riesgo por la necesidad de adquirirlas en el mercado negro, por no hablar de que en este contexto surgen mafias que actúan con violencia. En este caso, la prohibición por parte del Estado podría acarrear más problemas que soluciones. Y estas ideas fueron calando en Ross mientras terminaba el máster y cuando lo finalizó en el 2009, regresó a Austin con su novia, Julie B. Estaban muy enamorados, pero pronto empezaron a discutir. Discutían sobre política, ella era demócrata, discutían sobre el dinero, discutían sobre la vida social, ya que ella era más fiestera que él, y a todo esto había que sumarle que Ross tenía dentro de sí una necesidad de emprender y que no le estaba yendo bien. Lo intentó con el day trading, pero fracasó, lo intentó abriendo una empresa de videojuegos, pero fracasó también. Era una mala racha y su relación con Julie se rompió. Probablemente lo que le salvó en esa época fue que un vecino le ofreció trabajo en Good Wagon Books, una tienda que vendía libros de segunda mano por internet. Ross creó la página web de la tienda, aprendió de logística y programó un script que determinaba el precio de un libro basado en su puntuación en Amazon. Ross era un hombre inteligente, iba aprendiendo por el camino y mezcló lo que aprendió en la tienda de libros con algo que había descubierto en su época de trader: Bitcoin, la moneda descentralizada, anónima y que también encajaba con sus ideas libertarias. Su creatividad se disparó y escribió en su diario: la idea era crear una página web donde la gente podría comprar cualquier cosa de forma anónima, sin ningún rastro que los pudiera delatar. Lo llamó Underground Brokers. Pero ese era un hombre sin pegada, así que lo cambió. Silk Road, la ruta de la seda. Lo primero que necesitaba era una página web, y una de las cosas más fascinantes de esta historia es que Ross ni siquiera era programador de profesión, es decir, él iba aprendiendo de forma autodidacta. Al principio tuvo la ayuda de un amigo que era ingeniero de software, pero él se encargó de prácticamente todo. Silk Road fue lanzado en febrero de 2011 cuando Ross tenía 26 años. Como curiosidad, un día apareció un hacker con buenas intenciones y le señaló algunas vulnerabilidades de la web, y le dijo: esto es una mierda amateur, pero la cuestión es que funcionaba. Lo segundo que
que necesitaba era un producto inicial para vender en la web, setas alucinógenas. Las cultivó él mismo en una cabaña. Lo tercero, el marketing. Se metió en el foro shroomery.org y escribió un post, haciéndose pasar por un cliente de Silk Road. Me he topado con esta página llamada Silk Road. Es un servicio oculto en la red Tor en el que se afirma que puedes comprar y vender cualquier cosa online de forma anónima. Estoy pensando en comprar, pero quería saber si alguien aquí lo conocía y lo recomienda. Era simple, spam clásico. Pero funcionó. Pronto vendió todas las setas que había cultivado, pero el verdadero éxito fue cuando otros vendedores utilizaron Silk Road para vender su propia mercancía. Vendían hierba, estimulantes, benzodiazepinas, cualquier tipo de droga. Por cada transacción, Silk Road se llevaba una comisión, entre el 8 y el 15%, que pronto le darían cerca de $25.000 mensuales. La mala racha había terminado, de hecho, hasta volvió con Julie, aunque cuando le contó dónde se estaba metiendo ella no debió de tomárselo muy bien y pronto volvieron a cortar. Pero daba igual, Silk Road crecía rápidamente. Un día un usuario llamado Nob se le presentó como un narcotraficante puertorriqueño interesado en comprar Silk Road. Le ofreció la cantidad de $1.000 millones. Ross Ulbricht lo rechazó. Su respuesta fue la siguiente: esto es más que un negocio para mí. Esta es una revolución y se está convirtiendo en el trabajo de mi vida. Igualmente ese usuario llamado Nob, tras el cual se escondía un traficante puertorriqueño, era el único con el que podía hablar sobre la carga que conllevaba administrar un sitio como Silk Road, llevando una doble vida, mintiendo y diciéndole a la gente que se dedicaba al day trading. Lo que no sabía era que detrás de Nob, en realidad, se escondía Karl Mark Force IV, un agente de la DEA. Silk Road no pasó desapercibido para las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Empezaron a detectar que la gente estaba enviando drogas por correo postal, y pronto vieron que el problema venía de un sitio web de la Dark Web llamado Silk Road. El agente Carl Force de la DEA comenzó su investigación haciéndose pasar por el usuario Nob, un narcotraficante puertorriqueño. Pero no solo la DEA estaba tras la pista de Ross. En junio de 2011, el senador de los Estados Unidos, Charles Schumer, convocó una rueda de prensa para denunciar la web de Silk Road. Estaban alarmados, el FBI comenzó también a investigar, y hasta despertó el interés del IRS. El encargado de la investigación por parte del FBI fue Chris Tarbell, un agente joven de los que llevan dentro el ser policía, trabajador y de cabeza cuadriculada. Se despertaba a las 4:30 de la mañana para estar en el gimnasio a las 5, entrenar, ducharse y estar sobre su escritorio para las 7 a.m. Le costaba entender la programación y aún así se sacó una maestría en ciencias de la computación porque sabía que por ahí iría el futuro de la investigación policial. Llegó hasta la división de cibercrimen del FBI y cuando llegó a su mesa el caso de Silk Road decidió agarrar al toro por los cuernos y abrir una investigación. Se llamó Operación Onion Pillar. Fue el primer caso del FBI en el que se investigaba una web en la red Tor. Para hablar de Tor, primero tenemos que hablar sobre la Dark Web. Digamos que en Internet todas las páginas por las que navegas están indexadas por los buscadores. Eso significa que cuando buscas una página en Google te salen los resultados, porque está indexado. Pero aparte de todas las páginas por las que navegas, hay muchas otras que no están indexadas. Esto es la Deep Web, la web profunda. Aquí entra todo lo que no se indexa, desde páginas protegidas por un muro de pagos hasta correos electrónicos privados. Pero dentro de la Deep Web tenemos algo más, la Dark Web. Son páginas que están intencionalmente ocultas de los motores de búsqueda, usan direcciones IP enmascaradas y hace falta un software específico para acceder a ellas. Y ahí es donde entra Tor, un software de código abierto creado por la Marina de los Estados Unidos. Se trata de una red que utiliza un enrutamiento diferente al habitual, uno que envía los datos por un camino no directo, pasando por diferentes nodos, calculando una ruta más o menos aleatoria. Por motivos evidentes no entraremos en la parte técnica, la cuestión era que para cualquier investigación toparse con una IP de la red Tor era un quebradero de cabeza. Normalmente cuando en una investigación llegaban a Tor, daban por sentado que estaban ante un callejón sin salida y se rendían, pero el agente Tarbell, con su cabeza cuadriculada, pensó: voy a ir a por Tor. Formó un grupo al que llamaremos Cyber Squad de agentes especializados para un caso como este. Entre ellos se incluían Ilwan Yum, especialista en Bitcoin, había asistido a la primera conferencia de Bitcoin, y Tom Kiernan, el veterano que entendía cómo funcionaban todas las máquinas, el hombre que probaría las defensas de Silk Road. Desde la creación de su gran obra las cosas le iban bien a Ross, al menos en lo económico. Estuvo un tiempo en Australia, por algunos países de Asia, era lo que hoy conocemos como un nómada digital. Esto significa que solía trabajar con su portátil, un Samsung 700Z, sentándose en cafeterías, aunque siempre con tensión, sentándose en las esquinas y bajando el brillo o apagando la pantalla cuando alguien pasaba por detrás, para asegurarse de que nadie viera lo que estaba haciendo en realidad. ¿Quién sabe lo que le hubiera podido pasar de ser detenido en algún país asiático en el que el tráfico de drogas estuviera penado con la muerte? Ross tuvo que acostumbrarse a llevar una vida doble y a mentir. A la gente a la que conocía solía decirle que era day trader. Claro que esa necesidad de ocultar su verdadera vocación le obligaba a
mantener las relaciones en la superficialidad. Por si eso fuera poco, a la par que crecía, Silk Road tuvo que enfrentarse a un dilema ético bastante importante. Un día vio que un usuario quería vender heroína. En un principio había creado Silk Road para vender setas alucinógenas, marihuana, cocaína, pero solo era cuestión de tiempo que llegara la heroína. Eran otras palabras, pero Ross estaba convencido de su idea de mercado libre. Siguió adelante, pero luego aparecieron otras cosas: armas, veneno, órganos. Al parecer, un correo llegó a Silk Road de un usuario que quería vender riñones, hígados y otras partes del cuerpo humano. Por supuesto, añadió que todas estas ventas serían consensuadas entre comprador y vendedor. Y algunos usuarios eran puristas que exigían un mercado 100% libre sin restricciones. Si se podía vender heroína, ¿por qué no un riñón? Tal vez una familia que no podía pagarse un hígado para su hijo moribundo en el sistema sanitario estadounidense estaría dispuesto a pagar $100.000 para conseguirlo en la dark web. Ante esto, Ross tuvo que reaccionar. Había que definir qué se podía y qué no se podía hacer. El experimento libertario necesitaba un guía, un líder. Hasta entonces, Ross se comunicaba por el usuario del administrador, pero esto era demasiado importante. Un líder necesitaba un nombre. Se llamó Dread Pirate Roberts, o DPR, y escribió un código de conducta: nada de pornografía infantil, objetos robados, ni títulos o identidades falsas. Escribió: nuestras reglas básicas son tratar a los demás como te gustaría que te tratasen y no dañar o estafar a nadie. Se basaba en el principio de no agresión. En lo que respecta al usuario que quería vender órganos, su respuesta fue, siempre según la versión oficial, sí. Si el origen de los órganos consiente, ok. La creación de Silk Road le llevó a Ross Ulbricht a debatirse siempre entre lo que está bien y lo que está mal. Fue curioso que una de sus series favoritas fuera Breaking Bad, donde un profesor de química comienza con una buena intención, ganar dinero para su familia, sabiendo que le queda poco tiempo de vida, pero poco a poco va tomando decisiones terribles que lo convierten en un villano. Dejando atrás los dilemas éticos, Silk Road se había convertido en el Amazon de la dark web. Cada producto iba con su descripción y los usuarios podían valorarlos, lo que evitaba estafas y penalizaba productos de mala calidad. Por ejemplo, un usuario llamado Ivory observó de un cristal de MDMA que "It had a nice fizz and whiff of smoke", que traducido significa algo así como que le pegó bastante bien. A todo esto, Ross regresó a los Estados Unidos, se asentó en San Francisco en un piso compartido y volvió a pasar tiempo con Julie. Se hizo amigo de sus compañeros de piso, salía con ellos y mientras sus negocios secretos se convertían en un unicornio, él vivía como un joven normal. Felizmente ordinario, despreocupado, entre otras cosas, por el acertado nombre que había elegido para el administrador de Silk Road. En la película La princesa prometida, Dread Pirate Roberts no es una única persona, sino una identidad que se va pasando de uno a otro cuando se pasan la máscara del pirata. La elección de ese nombre era una tapadera. Si algún día le pillaban, si le delataba Julio, su amigo programador, él diría que sí, había creado Silk Road pero que lo había vendido. Así el usuario de PR podría haber sido él al principio, pero luego hubiera pasado de administrador a administrador como el pirata en La princesa prometida. Era una idea brillante, se sentía invencible. Mientras tanto, en Nueva York, en la sección de cibercrimen de las oficinas del FBI, el agente Tarbell y su cibersquad observaban un monitor exaltados. Había un número en la pantalla: 62 75 246 20. Acababan de conseguir la dirección IP de Silk Road. 2013. Ciudad de Spanish Fork, Utah. Curtis Green desayuna una botella de Coca-Cola y un puñado de mini donuts tirado en su sofá. Le acompañan sus dos chihuahuas. Escucha un ruido en la puerta, se asoma a la ventana y ve como un repartidor de correos sale corriendo. Es raro. Le ha dejado un paquete del tamaño de una enciclopedia en la puerta. Curtis sale a recogerlo y observa que frente a su casa hay una furgoneta blanca, sin logos ni ventanas. Eso también es raro. Vuelve a casa y cierra la puerta. Coge unas tijeras y hace una raja en el paquete. Un pequeño humillo de polvo blanco flota hacia su cara. De repente, Curtis escucha un golpe. Cae la puerta principal. Se gira y puede ver al equipo de Swatch con el ariete que acaba de tirar su puerta. Los hombres armados entran, derriban y detienen a Curtis mientras los chihuahuas intentan sin mucho éxito defender a su amo. Le acaban de pillar con 1 kilogramo de cocaína. Ya en la furgoneta, Green suplica a los agentes: por favor, no me metáis en la cárcel. Lo sabe todo sobre mí. Este tío tiene millones. Podría hacer que me maten. Curtis Green se había registrado en Silk Road bajo el nombre de Chronic Pain. Había escogido ese nombre porque sufría dolores crónicos por una lesión en la espalda que tuvo cuando trabajaba como paramédico. Tuvo que coger la baja por invalidez, así que aprovechó ese momento para formarse y convertirse en prácticamente un farmacéutico amateur. Habilidades más que útiles en una web como Silk Road, así que tras previa aprobación de DPR, Chronic Pain inició el foro de salud y bienestar de Silk Road. Ahí aconsejaba sobre el consumo seguro de drogas, les explicaba cómo esnifar efedrina, desaconsejó el fentanilo para los no iniciados y explicó que no es buena idea inyectarse heroína en el ojo. Un día DPR le mandó un mensaje: quiero que sepas que tu trabajo no ha pasado desapercibido. Me gustaría ofrecerte un trabajo. Se trataba de una oferta de trabajo para llevar el servicio de atención al cliente. También tendría otras funciones como cambiar contraseñas y Green aceptó. Pero antes de darle el trabajo, DPR le exigió una prueba de lealtad. Le pidió que le mandara una copia escaneada de su carnet de
conducir. Así Curtis quedaría expuesto, mientras que DPR seguiría en las sombras. Curtis aceptó y terminó siendo uno de los más leales trabajadores de Silk Road. Cuando el equipo de Swatch entró en casa de Curtis, iba acompañado de agentes de la DEA. Se trataba de la Operación Marco Polo. Había muchas agencias detrás de Silk Road, y al igual que el FBI había iniciado la Operación Onion Pillar, la DEA había iniciado la Operación Marco Polo, orquestada por este hombre, Karl Mark Force IV, también conocido como el usuario Nob en Silk Road, el supuesto narcotraficante puertorriqueño que hablaba con DPR por medio de Tor Chat. Fue él quien había organizado el envío de cocaína a Curtis Green ese día para pillarle con las manos en la masa. De todas formas, no tuvo que presionar mucho para que Curtis empezara a hablar. Les contó que solo quería ayudar, que era un antiguo paramédico, que pensaba que el paquete contenía otra droga llamada N-Bomb, y ya cuando se cayó, el agente Carl Force le dio su número y le dijo que le llamara cuando saliera del calabozo. Mientras tanto, Ross se había dado cuenta de que Chronic Pain no estaba atendiendo a su trabajo como administrador del servicio de atención al cliente. Le escribía para que se pusiera en contacto con él lo antes posible, pero no respondía. Al final fue una búsqueda en Google lo que le reveló dónde estaba Curtis Green, alias Chronic Pain, detenido por la DEA. Por si esto fuera poco, recibió un mensaje de otro de sus trabajadores, de nombre de usuario Íñigo. Resulta que habían desaparecido $350.000 en Bitcoin de varias cuentas de Silk Road, e Íñigo había arrastrado los movimientos hasta las cuentas de Curtis Green. Ross se puso nervioso, habían detenido a uno de sus trabajadores más leales, y no solo sospechaba que podría cantar, que evidentemente para aquel entonces ya había cantado todo lo que tenía que cantar, sino que resultaba que Curtis Green le había robado. En ese momento se le ocurrió hablar con alguien que podría ayudarle en un tema delicado como ese, y pensó en el narcotraficante puertorriqueño, Nob. Le dijo que tenía un problema en Utah que requería de violencia, le mandó un PDF, era el carnet de conducir de Curtis Green, el cual se sentaba justo en ese momento enfrente de él, porque recordemos, Nob siempre fue en realidad el agente Karl Mark Force. Nob, ¿quieres que le den una paliza, un disparo o una visita pagada? Dredd, me gustaría que le dieran una paliza, luego que lo fuercen a devolver los bitcoins robados. No sé muy bien cómo funcionan estas cosas. Nob aceptó el encargo, por lo que el agente Force junto con otro compañero cogió a Curtis Green y le hizo firmar una renuncia de responsabilidad. Grabaron una escena falsa en la que le metían la cabeza en un retrete y le ahogaban para enviárselo a DPR. La cuestión es que mientras esperaba noticias de Nob, DPR habló con otro usuario que le había ayudado en otros aspectos de la web. Se llamaba Cinnamon. Este le preguntó sobre cuándo una transgresión contra Silk Road necesitaría una respuesta letal, y esto debió de hacer reflexionar a DPR, porque volvió a escribir a Nob. Dredd, ok. Bueno, ¿puedes cambiar la orden a ejecución en lugar de tortura? Estuvo dentro por un tiempo y ahora que lo han arrestado tengo miedo de que cante. Nunca había matado a un hombre ni lo había ordenado antes, pero es lo correcto en este caso. ¿Cuánto costará? ¿Aproximado? ¿Menos de 100k? ¿Has matado o has hecho matar a alguien antes? El agente Carl Force había hablado con DPR durante un tiempo y había visto su evolución hasta ese punto, ordenar el asesinato de una persona. Era como la historia de Walter White en Breaking Bad. Force organizó con sus compañeros una artimaña para fingir la muerte de Curtis Green. Sacaron fotos de Curtis en el suelo, pálido y boca abajo, y se los enviaron a DPR. Por el trabajo mandó $40.000 por anticipado a una cuenta que en realidad estaba controlada por la policía. No recuperó el dinero robado, pero una vez vistas las fotos, envió los siguientes $40.000. Nob, ¿estás bien? Dredd, me jode tener que haberlo matado, pero lo hecho está. Nueva York, oficina del FBI. El agente Chris Tarbell observa en la pared la pizarra de más de 2 metros. Se trata de un mapa visual que tiene un servidor en Islandia en el centro, y de ahí salen líneas que lo relacionan con diferentes pruebas como direcciones IP, servidores proxy o VPNs. Una de las conexiones de la pizarra lleva a una dirección IP. Es la última dirección en ingresar en la VPN de Silk Road. Chris Tarbell coloca un post-it en la pizarra, justo al lado de la dirección IP. Café Luna, Sacramento Street, San Francisco. La primera pista que había encontrado la Cyber Squad del FBI era la dirección IP del servidor real de Silk Road, un servidor que se encontraba en Islandia. El agente Tarbell viajó a Islandia, a las oficinas del Tor Data Center, un centro de datos que aprovecha la energía geotérmica del país para alimentar sus servidores. Ojo, pese a llamarse Tor, es con TH, no tiene nada que ver con el navegador Tor. Allí el FBI pudo hacerse con una copia de la unidad que guardaba una copia de Silk Road. Por motivos evidentes, en este canal no podemos entrar a valorar la parte técnica de la investigación cibernética del FBI, pero vamos a destacar que el FBI encontró en ese servidor un ordenador a nombre de Frosty. Esto es importante porque el FBI colaboraba también con agentes de otras agencias, y un día, en una reunión, pudieron hablar con Gary Alford, del IRS. Resulta que Gary Alford no tenía los conocimientos ni los recursos del FBI, pero eso no le detuvo para investigar quién se escondía detrás de Silk Road. Su sofisticado método de investigación fue buscar en Google. Buscó cuándo fue la primera vez que se habló en internet sobre Silk Road y llegó a la publicación en el foro de shroomery.org, en el que un usuario llamado Altoid publicaba un post que spameaba sobre Silk Road. Entonces buscó sobre Altoid y lo encontró en otros foros. En bitcointal.org había publicado una oferta de trabajo y puso como contacto rossulrich@gmail.com. También había escrito
un post en Stack Overflow con el mismo email, pero la clave fue que en esta ocasión había cambiado el nombre de usuario a Frosty. Al final no fue la Cyber Squad del FBI quien consiguió la clave para encontrar al creador de Silk Road, sino Gary Alford, un agente del IRS. Lo que tal vez no sepáis es que el IRS no es una agencia policial como el FBI o la DEA. IRS viene de las siglas Internal Revenue Service, en castellano Servicio Interno de Impuestos. Prácticamente lo que para nosotros es Hacienda, es decir, que al final quien pilló al autor de uno de los experimentos libertarios más importantes de la historia fue un inspector de Hacienda. Nadie escapa de Hacienda. Tras el descubrimiento encontraron más evidencia sobre Ross. Resulta que unos meses antes unos agentes de seguridad nacional habían investigado a Ross por un asunto de carnés de identidad falsos, pero el asunto quedó ahí. La cuestión es que el FBI, cuando buscó su nombre, descubrió que su última residencia se encontraba a un par de bloques del Café Luna, en San Francisco, lugar donde se habían conectado a la VPN de Silk Road. Para asegurarse lo combinaron todo con investigación de campo. Lo siguieron durante días y pudieron ver que cuando Ross abría el portátil, DPR se conectaba y cuando Ross cerraba el portátil, DPR se desconectaba. Lo habían pillado, solo había que detenerlo, y esto nos lleva a la escena de la librería de San Francisco. Ross se sienta en una mesa apartada, abre su portátil. Parece un universitario, pero no lo es. No sabe que está rodeado de agentes del FBI encubiertos. El agente Tarbell observa la escena desde la distancia, sabe que solo tienen una oportunidad. Tienen que coger el portátil abierto, no pueden permitir que lo cierre. La pareja, que se encuentra detrás de Ross, ejerce una distracción. La mujer grita ¡que te jodan! Y el hombre levanta el puño como si fuera a pegarla. Ross se gira, sorprendido, para ver la escena. Entonces, otra agente del FBI que se sentaba frente a él se mueve rápidamente y... Vale, esperad. Ya sabéis qué pasó. La operación del FBI salió bien. Consiguieron coger el portátil abierto y pillar a Ross con las manos en la mesa. Lo llevaron a juicio y de ahí a la cárcel, pero... hay algo de lo que no hemos hablado y es quizá más interesante en la historia. El dinero robado. ¿Qué pasa con los bitcoins que le habían robado a DPR? Recordemos que supuestamente DPR había ordenado el asesinato de Curtis Green cuando este había desaparecido junto a $350.000. La cuestión es, ¿acaso había robado Curtis Green el dinero? Cuando el agente Carl Force le dijo a Curtis que iban a tener que fingir su muerte, Curtis se quejó. Insistió en que él no había robado ningún dinero, pero el agente Force no quiso hablar del tema. Con razón, porque fue él quien, tras detenerlo, había tenido acceso a su ordenador y había robado el dinero. Lo hizo en colaboración con otro agente, Sean Bridge, del servicio secreto. Estos dos policías corruptos enturbiaron el caso de Silk Road más aún si cabe. La historia que hemos escuchado hasta ahora es la narrativa oficial. Me he documentado sobre todo en unos reportajes de la revista Wired y otros medios que tenéis en la descripción, pero creo que es legítimo hacer al menos referencia a la otra parte, porque este caso tiene otras aristas que se pueden leer en freeross.org. Free Ross Ulbricht es una organización creada por la familia de Ross para divulgar su versión de la historia y buscar apoyo para Ross. Han conseguido que más de 500.000 de personas firmen una petición de clemencia para Ross y cuentan cómo su juicio y encarcelación están manchadas por más corrupción de la que se ha hablado. Al parecer, los agentes Force y Bridge chantajearon en más de una ocasión a DPR. Le hicieron pagar hasta $80.000 en Bitcoin a cambio de una supuesta información sobre la investigación. Estos agentes abusaron de su poder, pero la clave está en que esto salió a la luz 7 semanas después de terminar el juicio de Ross. Resulta que la fiscalía sabía lo que estaba pasando con estos dos agentes porque llevaban casi un año investigándolos, pero hizo todo lo posible para mantenerlo en secreto y que no pudiera saltar en el juicio. Y así fue. Ross fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 40 años de prisión por participación en una empresa criminal, conspiración en narcóticos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer piratería informática. Los fiscales alegaron también que Ross había ordenado el asesinato de 6 personas, pero no llegó a ser acusado en el juicio, y se quedó en nada. De hecho, nunca apareció ningún cuerpo ni se demostró que hubiera habido ningún asesinato. La organización Free Ross asegura que se trató de una campaña de difamación, que se basaron en chats anónimos que nunca se probó que hubieran sido escritos por Ross. Y cabe destacar que el propio Curtis Green, supuestamente el primero al que ordenó asesinar DPR, es partidario de la liberación de Ross, y así lo ha dicho en alguna entrevista. Y llegados a este punto os tengo que recomendar que si queréis indagar en esta historia, deberíais contemplar tanto la versión oficial como la de Free Ross. Ahora, yo voy a mojarme un poco y voy a dar mi opinión. Creo que está claro que es un caso muy manchado por la corrupción, incluso aparte de estos dos policías que, por cierto, terminaron en la cárcel por lo que hicieron, parece que la fiscalía también actuó de manera bastante dudosa, y la sentencia parece bastante extrema, 2 cadenas perpetuas más 40 años. Es algo turbio. Eso sí, una de las principales defensas de Ross es que en realidad hubo más de un DPR, y desde la organización aportan unas pruebas que a mí personalmente no me convencen del todo. Por ejemplo, una de las pruebas es que DPR dio una entrevista en exclusiva a Forbes en 2013. Ahí dijo que no había creado Silk Road,
que lo había hecho un antecesor. Claro que eso no prueba nada, porque podría ser el mismo Ross preparando la coartada como había previsto con el nombre del pirata Roberts que se va pasando la máscara. Y hay otras pruebas como que el agente Derjegaran, uno de los investigadores principales del caso, no creía que hubiera un único DPR. Pero claro, ¿hasta qué punto es eso una prueba? Que un policía piense algo. También dicen que se vio que una vez Ross estaba ya encarcelado, DPR se conectó. Pero claro, eso podría haber sido cualquier persona. Lo que sí me llama la atención es que Curtis Green dijo en una entrevista que sí, que hubo múltiples DPRs y que incluso él mismo lo fue una vez. Pero claro, ¿eso qué significa? ¿Que utilizó el nombre de usuario de DPR una vez? ¿Acaso eso lo convertía durante ese momento en líder de Silk Road? ¿O simplemente era un trabajador que utilizó ese usuario para hacer una gestión en ese momento? No sé, ahí es donde a mí no me convence la parte de la defensa. Y es que, visto desde fuera, no me parece tan relevante. Hubiera o no más DPRs, Ross fue la cabeza pensante. Fue él quien creó Silk Road, quien le dio sentido y unos ideales muy concretos. A día de hoy, Ross Ulbricht, con 38 años, se enfrenta a su 10º año en prisión. La sentencia de Ross es una de las más polémicas de los últimos años y doy por sentado que este vídeo generará debate entre los defensores y los detractores. Es una historia muy compleja, yo llevo más de una semana con este tema sin parar, leyendo todo tipo de artículos y hasta ahora me resulta confuso. Así que antes de encerraros en un bando os animo a que consultéis diferentes fuentes, pero que no abracéis a la ligera ni la versión oficial ni la versión de la organización sin cuestionarlo todo antes. Y por supuesto no os quedéis solo con este vídeo porque es un resumen sesgado por lo que yo he visto. Se despide Lord Draur, periodista independiente. Jimmy Song robó 50.000 bitcoins en una de las webs más siniestras de la Dark Web, Silk Road, el primero de los mercados negros. Nadie supo quién era el autor del robo durante 10 años, y todo esto siendo un apacible estudiante de informática que estaba dentro del espectro autista. Era un joven muy inteligente, aunque su gran idea de esconder la billetera que contenía los bitcoins en una lata de chetos no terminó de funcionar. Esta es la historia de Jimmy Song y el mayor robo de bitcoins de la historia de la Dark Web. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Proton es una de las empresas más respetadas del mundo de la ciberseguridad. Sus servicios como Proton Mail o el gestor de contraseñas Proton Pass son muy utilizados por periodistas, analistas de inteligencia y por mí. Y tengo el honor de que vuelvan a este canal a patrocinar su VPN. Una VPN sirve para navegar de forma anónima. Es una herramienta que sirve para encriptar tu navegación y cambiar tu IP de salida. Esto sirve, por ejemplo, para acceder a webs y contenidos de otros países. También te da seguridad al conectarte a wifis públicas porque puede haber un cibercriminal haciendo el llamado man in the middle. Pero no es magia, si te descargas Photoshop pirata 100% legal.exe, la VPN no te va a salvar. La gracia de Proton es que, a diferencia de otros, es de código abierto, lo que lo hace mucho más transparente ya que cualquiera puede inspeccionar su código. Además de esto, se hacen revisiones con auditores independientes para poder decir que Proton no guarda registro de tu actividad. Vamos, por alguna razón el protagonista de Mr. Robot utiliza Proton Mail en la serie. Si entráis desde el enlace en la descripción tendréis hasta 3 meses gratis en la VPN de Proton, también os dejaré el enlace a Proton Pass, el gestor de contraseñas, y ahora sí, volvamos con Jimmy Song. Jimmy Song era hijo de 2 inmigrantes chinos que vivían en el condado de Cobb, al norte de Atlanta. Sus padres se pasaban el día trabajando o peleando entre ellos. Además de eso, no parecían mostrarle ningún cariño o afecto. Al parecer, sus padres ni siquiera le cantaban el cumpleaños feliz ni a él ni a su hermana. Además, había desarrollado algo de sobrepeso y tenía un trastorno del espectro autista. Eso hizo que su infancia no fuera demasiado feliz y que sufriera bullying hasta terminar el instituto. Tal vez por eso, en su adolescencia, encontró una salida delante de un ordenador. En internet nadie lo juzgaba por su sobrepeso y podía expresarse solo con escribir. Era tan inteligente que aprendió a programar por sí mismo incluso antes de entrar en la universidad. En ese tiempo, internet era mucho más anónimo que ahora, y en muchas comunidades se juntaban los llamados frikis a los que todos rechazaban. Sus padres se divorciaron y él terminó el instituto. Consiguió entrar en la universidad gracias a una beca y estudió ciencias de la computación, lo que aquí conocemos como ingeniería informática, en la Universidad de Georgia. En esa época se mudó a la ciudad universitaria de Athens, a varios kilómetros de Atlanta, y ahí su vida cambió. Estudiaba lo que le gustaba, conocía a gente con sus mismos intereses, bebía cerveza y conocía a minitas. Bueno, tampoco es que hablara mucho con ellas, pero al fin la vida le sonreía.
Fue en esa época, en 2009, cuando se minó el primer bloque de Bitcoin y Jimmy estuvo ahí desde los inicios. Como en ese entonces la dificultad de minado era bastante baja, Jimmy pudo minar solo con su portátil 5000 Bitcoins. A día de hoy eso es un pastizal, pero en ese momento no valía nada y entonces Jimmy se olvidó de su viejo portátil y los dejó ahí. 2 años después, Bitcoin llegó a valer $1 y Jimmy recordó que en su viejo portátil tenía 5000 Bitcoins que valdrían unos $5000. Fue corriendo a buscar el portátil, pero desafortunadamente el disco duro estaba dañado y no pudo recuperar la mayor parte de su tesoro. De todas formas, Jimmy aquí vio una oportunidad. Bitcoin le servía para salir de fiesta con sus amigos y por fin sentirse aceptado. Por eso se puso el objetivo de minar más Bitcoin fuera como fuera. Sin embargo, para 2011 la comunidad de Bitcoin había crecido mucho. Había un exchange muy grande llamado MTGOX y la dificultad de minado había aumentado tanto que era imposible minar Bitcoin con un simple portátil. En agosto de ese año, Jimmy se registró en Bitcoin Talk, el mayor foro de Bitcoin con el seudónimo MB300SD. El 300SD era un modelo de Mercedes-Benz con el que Jimmy soñaba pero que nunca había podido tener. Para ese entonces había llegado uno de los primeros bear markets que hicieron bajar Bitcoin de un máximo histórico de $30 a $12 al momento de registrarse en el foro, y seguía bajando. El 12 de septiembre de ese mismo año, Jimmy lanzó bitponzi.net, una especie de mezcla entre juego de apuestas y esquema Ponzi. Tampoco es que fuera una idea novedosa, era un clon de otra página llamada bitconduit.net. Ya veis, en aquella época los Ponzis al menos se avisaban, entonces Bitcoin valía $6. Así Jimmy amasó una buena cantidad de Bitcoin mientras el precio seguía bajando hasta los $2 a finales de diciembre. Bitponzi duró unos meses. Mientras el Ponzi de Jimmy quebraba, un tal Ross Ulbricht creaba otra página en la Dark Web, Silk Road. Para alguien como Jimmy Zong, esta página era como un paraíso. No porque le gustaran las cosas ilegales, sino porque era un sitio al que se podía acceder por el navegador Tor y además se podía pagar con Bitcoin. Así que Jimmy entró e hizo lo que haría cualquier universitario con autismo que está intentando hacer amigos en una nueva etapa de su vida: comprar cocaína. Una decisión que, sin duda, condicionaría el resto de su vida universitaria. Jimmy se puso a trastear en la web e hizo 2 pedidos de cocaína, pero después de la segunda vez se arrepintió y quiso retirar el saldo de su cuenta. Y supuestamente aquí ocurrió el hackeo de forma involuntaria. Jimmy quiso retirar los Bitcoin que tenía depositado en Silk Road e hizo doble clic rápidamente, y cuando se fue a revisar su billetera y ver si la transacción se había realizado correctamente, se fijó en que realmente la transacción había ocurrido 2 veces. Vamos, que había recibido el doble. Al principio, por confusión, pensó que se trataba de un error de la billetera, pero la blockchain no miente. La transacción, de verdad, se había realizado 2 veces. Probó a depositar más dinero y retirarlo haciendo lo mismo. Clicar rápidamente hasta 5 veces y quintuplicó su dinero. Así se quedaron grabadas las transacciones en una de sus billeteras. Al principio, Jimmy robó el equivalente a $50.000 en Bitcoin, pero evidentemente no se conformó y empezó a crear multicuentas en Silk Road y realizó 140 transacciones hasta hacerse con un botín de 50.000 Bitcoins, lo que en ese momento equivaldría a unos $600.000. Presuntamente, después de este supuesto hackeo, el propio Ross Ulbricht le escribió a Jimmy y Jimmy le contó que había descubierto la vulnerabilidad simplemente haciendo doble clic rápidamente. Y entonces, en teoría, Ross Ulbricht le dio 5.000 Bitcoins como recompensa por hacerle ver esa vulnerabilidad que luego pudo arreglar, aunque esto no está probado. Y yo no sé si lo que hizo Jimmy de hacer 2 clics se puede considerar un hackeo, pero sí que es verdad que esto del doble clic rápidamente es la versión que dio Jimmy y que hay dudas de si fue así o no porque parece demasiado simple. Algunos creen que Jimmy realmente encontró otra forma de realizar o llevar a cabo este robo, pero nunca lo sabremos. Después del robo, Jimmy utilizó mixers para mezclar el dinero y así evitar que nadie pudiera traquear el robo, y se registró en Bitcoin Talk con un nuevo seudónimo, Loaded, cargado. En su firma puso una wallet que contenía 40.000 Bitcoins y la siguiente descripción: Bitcoin Multimillionaire, Broker and Asset Manager. Fue durante esos años cuando Jimmy vendió unos 300 Bitcoins para tener algo de liquidez, pero ojo, nada del robo de Silk Road. Solo vendió lo que había ganado minando y del Bitponzi.
Iba a decir solo vendió dinero legal, pero lo de BitPonzi no sé exactamente cómo clasificarlo. Utilizó el dinero para comprarse una casa en Athens y, como veis en la foto, también se compró el Mercedes que quería desde que era un adolescente. En teoría podríamos decir que pasó desapercibido porque no gastó el dinero de Silk Road, aunque eso tampoco es toda la verdad. Jimmy salía cada vez más de fiesta y seguía consumiendo sustancias. Una noche estaba en Eddie's Calzone, un restaurante italiano, se encontró a unas minitas y les ofreció cocaína. Con lo que no contaba Jimmy es que había un policía fuera de servicio con las orejas muy largas y escuchó la conversación y prestó más atención. Vio que Jimmy sacaba una bolsita con algo blanco y un llavero con una cuchara muy pequeña. El policía llamó a sus compañeros, estos le hicieron una prueba de drogas a Jimmy, dio positivo y lo arrestaron. Probablemente este tema se zanjó con una multa, pero no tenemos más información. La cuestión es que Jimmy seguía teniendo mucha suerte. A pesar de que para ese entonces los federales ya estaban al tanto del robo de Silk Road, seguían sin tener ni idea de quién estaba detrás. Y en 2017 pasaron varias cosas. Lo primero es que alguien en el subforo de Bitcoin de Reddit escribió que se podía rastrear el dinero de la billetera de Jimmy en el foro Bitcoin Talk hasta una dirección asociada a Silk Road, porque al parecer el mixer que había utilizado Jimmy no había funcionado del todo bien. Lo segundo es que hubo un llamado hard fork en Bitcoin. El resumen es que se creó una nueva moneda llamada Bitcoin Cash. Si tú tenías un Bitcoin, recibías un Bitcoin Cash. Jimmy, como tenía 50.000 Bitcoins, recibió 50.000 Bitcoin Cash. Esas monedas las vendió en un exchange domiciliado en un paraíso fiscal y compró más Bitcoin. Total, que ganó unos $11.000 más que no podían asociarse tan fácilmente con el dinero de Silk Road. Hay que recordar que cuando Jimmy robó a Silk Road, Bitcoin valía $12. Luego subió hasta los $3.300. Ya no era un multimillonario, como decía en Bitcoin Talk. Ahora era un billonario. Y tenía que actuar como tal. Compró un Lamborghini, motos acuáticas y un yate. También empezó a viajar con sus amigos a ver partidos de fútbol americano a cualquier parte de Estados Unidos. Les pagaba hoteles de 5 estrellas a todos. Incluso llegó a regalarles teléfonos con billeteras que contenían 50 bitcoins dentro. Ahora Jimmy podía comprar amigos. A veces viajaba con estos colegas a Los Ángeles y les regalaba $10.000 para que se lo gastaran en las lujosas tiendas de Rodeo Drive. Vamos, que tampoco es que disimulara que estuviera forrado. Como era informático, decía que había minado Bitcoin en el 2009 y tampoco es que fuera mentira. También entró al mercado inmobiliario comprando el 80% de una compañía de bienes raíces de Memphis y, según su LinkedIn ahora borrado, era CEO de su propia empresa JZ Capital LLC. También adquirió el hábito de tener muchos billetes en efectivo. Compró un maletín en Amazon y lo llenó de al menos $600.000, como si fuera un narcotraficante. El objetivo era impresionar a una chica, cosa que no funcionó. Por más que pudiera comprar amigos, parece que el dinero no le servía para comprarlo todo. Pero el resumen es que a Jimmy la vida le sonreía como nunca antes. Tenía una vida de lujo, amigos y podía hacer lo que quisiera. Y de repente un día regresó a casa de un viaje y cuando entró descubrió que alguien se había colado y se había llevado un maletín con $400.000 en efectivo y unos $200.000 más en Bitcoin. En ese momento a Jimmy le dio un ataque de pánico, cogió el teléfono y llamó a emergencias. Acababa de cometer el mayor error de su vida. Clark County 911. Someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G. En mitad de un ataque de pánico, a Jimmy no se le ocurrió otra cosa que coger el teléfono y llamar a emergencias. A estos les contó lo que había pasado, fue una especie de reacción automática. Un policía local revisó las cámaras y se dio cuenta de que el ladrón era un hombre flaco e iba totalmente tapado. Rompió una ventana para entrar y sabía perfectamente dónde se encontraba el dinero, detrás de la chimenea. Lo más probable era que el ladrón fuera alguien que ya conocía a Jimmy o que tenía algún contacto con él. A pesar de las imágenes, la policía no pudo identificar al sospechoso y el caso se archivó. Y como a Jimmy le entró la paranoia de que le volvieran a robar o volvieran a entrar en su casa, se mudó a una zona más apartada, concretamente a la calle Hidden Harbor Trail, frente al lago Lanier. Sin embargo, mientras Jimmy disfrutaba de sus lujos, ahora más apartado y pasando más desapercibido en su nuevo barrio, había unos funcionarios que nunca se cansan de hacer su trabajo. En efecto, amigos, estamos hablando del IRS, Internal Revenue Service, el equivalente a Hacienda y hogar de los detectives y agentes más preparados y cualificados de todo el planeta Tierra. Los dos agentes encargados del caso eran Trevor McCallinan, un agente del IRS especializado en cibercriminales, y Sean Magruder, creador de Blocktrace, una empresa de análisis blockchain que había sido subcontratada por el IRS.
Hasta entonces, Jimmy había sido muy responsable con los impuestos. Cada vez que vendía Bitcoin, declaraba y pagaba los impuestos correspondientes. Pero a los agentes del IRS les llamó la atención que les robaran un maletín lleno de dólares en efectivo y que Jimmy fuera un millonario de Bitcoin. Todavía no es que sospecharan que fuera el autor del robo de Silk Road, sino que simplemente algo les olió mal y querían saber cuánto dinero tenía exactamente para saber cuántos impuestos tenía que pagar. Para saber si Jimmy lavaba dinero en algún paraíso fiscal, primero le pidieron al proveedor de servicio de Internet de Jimmy toda la información con respecto a su dirección IP. Así los agentes tenían en sus manos el historial de navegación de varios años de Jimmy. En efecto, el ISP, o en otras palabras, la compañía telefónica, les entregó todo el historial de navegación de Jimmy. Un poco chungo, pero por hacer una aclaración, el ISP tiene acceso a tu historial, pero en principio a las páginas que tú estás viendo, no a lo que estás viendo dentro de esas páginas. Para explicarlo más sencillamente, ahora mismo tu compañía telefónica sabe que estás en YouTube, pero no sabe exactamente qué vídeo estás viendo dentro de YouTube. Claro que esa información fue suficiente en el caso de Jimmy porque vieron que su IP se estaba conectando constantemente a un exchange, y no un exchange cualquiera, sino uno con KYC. KYC viene de Know Your Customer y significa que para registrarte tienes que validar tu identidad, sea con un carnet, una foto, una factura o todo lo demás junto. En noviembre de 2020, Jimmy cometió un error. Depositó el equivalente a $800 en Bitcoin al exchange y Magruder empezó a rastrear el dinero en la blockchain. Resulta que provenía de una billetera relacionada con Silk Road. Ahí es cuando empezaron a sospechar. Para mayo del 2021, el policía local que había revisado las cámaras y archivado el caso recibió una llamada desde Washington. Los agentes del IRS le dijeron que tenía que reabrir el caso de robo de maletín y que probablemente estaban tras la pista de uno de los mayores ladrones de criptomonedas de la historia. Y así es como el policía local, el agente del IRS y Magruder fueron a visitar la casa de campo en el lago Lanier. No le contaron el verdadero motivo de la visita, le dijeron que estaban investigando el allanamiento y robo que había sufrido 2 años atrás. Y Jimmy no solo los dejó entrar, sino que les hizo un house tour. Eso era justo lo que necesitaban los federales, recorrer la casa para buscar posibles compartimentos secretos y baldosas falsas donde pudiera tener pruebas incriminatorias, alguna cold wallet o dinero en efectivo. Entre otras cosas, en las imágenes se ve que tenía un rifle AR-15, un lanzallamas, un rig de minería, banderas de Donald Trump, un bar con una barra de striptease y un perro viejete. Incluso llegó a mostrarles una billetera en su portátil donde tenía unos $60 millones en Bitcoin. Ya con las pruebas incriminatorias, se fueron, planificaron cómo conseguir el portátil abierto y desbloqueado y pidieron una orden de arresto. Cuando volvieron, siguieron engañando a Jimmy. Uno de los agentes le dijo que quería seguir hablando del robo de su casa y lo sacó al patio trasero. Empezaron a jugar con el perro y ahí el agente le dijo que, en realidad, era un agente del IRS y que estaban investigando el robo de Silk Road. Y en cuestión de segundos, la bonita casa del lago de Jimmy se había llenado de agentes armados. Entre todas las cosas que consiguieron estaban varias casas Zeus, unas wallets con forma de moneda y más maletines con dólares en efectivo al estilo Breaking Bad. Sin embargo, para encontrar la joya de la corona tuvieron que escarbar un poco más. En el baño encontraron una lata grande de chetos popcorn y la abrieron. Dentro había un montón de toallas, las fueron sacando una por una hasta que la encontraron, la placa base en la que se encontraban las billeteras con los 50.000 bitcoins. Cuando Jimmy robó las monedas, Bitcoin estaba a unos $12. Eso hacía un robo de unos $600.000. Casi 10 años después, con Bitcoin en máximos históricos en unos $65.000, el botín alcanzaba los $3.300 millones. Y Jimmy ni los había tocado. Se trataba de la segunda mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno federal después de los 3.6 mil millones en criptomonedas robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016. Aunque los federales tenían las billeteras, seguían sin tener las claves. Jimmy colaboró con el IRS y entregó las monedas. Incluso le quitaron algunas que aparentemente había ganado él mismo de manera legítima mucho antes del hackeo. Mientras el juicio avanzaba lentamente, Jimmy lo perdió todo: amigos, dinero y lujos. Hasta tuvo que empezar a trabajar como repartidor de Uber en su viejo Mercedes-Benz. Finalmente, en abril de 2023, fue condenado a 1 año y 1 día de prisión por fraude electrónico. Según la propia página web del Departamento de Prisiones de Estados Unidos, Jimmy salió de la cárcel hace menos de 2 meses, el 3 de abril de 2024. En la defensa de Jimmy argumentaron que no había víctimas en el robo, pues se trataba de dinero de actividades ilegales. Los federales se quedaron con las criptomonedas y, como suele ocurrir con otro tipo de bienes incautados,
Se supone que lo subastaron, aunque no sabemos ni cuándo ni a qué precio. Lo cierto es que la información sobre lo que ocurre con estas incautaciones suele ser bastante opaca. Lo que está claro es que el caso de Jimmy Zong es un caso que hace dudar. ¿Lo deberíamos considerar un ciberdelincuente? ¿O solo un chaval que se topó de casualidad con una máquina de dinero infinito? A fin de cuentas, no parece que hiciera daño a nadie. Un dilema parecido ocurrió hace unos 10 años en uno de los hackeos más conocidos de la historia del mundo entero, cuando un grupo llamado Impact Team hackeó los servidores de la web de citas ashleymadison.com y expuso a más de 37 millones de infieles. Haz clic en la imagen para conocer la historia y recuerda que tienes hasta 3 meses gratis en la VPN de Proton. Chao. Ashley Madison era el Tinder para poner los cuernos. La gente que estaba casada se registraba para tener un pequeño desliz y luego olvidarse del tema. Claro que nadie se olvidó del tema cuando los datos de 37 millones de usuarios aparecieron en la Dark Web, exponiendo a infieles, rompiendo familias, matrimonios y en algunos casos incluso arrebatando vidas. Esta es la historia de Ashley Madison y el hackeo que expuso a 37 millones de infieles. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Proton es una empresa de ciberseguridad muy utilizada entre periodistas, investigadores, analistas de inteligencia, hackers, y me han contratado para promocionar su VPN. Ahora, sus herramientas como el correo encriptado ProtonMail o su VPN son herramientas que te dan privacidad, pero que si quieres anonimato vas a tener que dar unos pasos que son de tu responsabilidad. Por ejemplo, la VPN de Proton ocultará tu IP real, pero de nada sirve que te registres en una web como ashleymadison.com con una VPN si luego pones tu nombre real, tu dirección, tu correo electrónico real y subes fotos enseñando carne. Como curiosidad, a día de hoy se habla de que además de tu IP se utiliza la resolución de tu navegador como forma de traquearte, o sea que si quieres ser un fantasma, como dicen algunos, además de la VPN tendrías que nunca abrir el navegador en pantalla completa y utilizar la resolución por defecto de Tor. Evidentemente para la mayoría de nosotros una VPN tiene otras funciones más simples, como ver contenido restringido en nuestro país, prevenir algunos ataques al usar wifi públicas y mi favorito, el bloqueador de anuncios, que mientras Proton pague yo no te voy a echar la bronca por usarlo. Si entras desde el enlace en la descripción tienes hasta 3 meses gratis en la VPN de Proton y ahora sí, continuemos con el salseo de Ashley Madison. En el año 2002 apareció por primera vez ashleymadison.com, una página web que venía a, literalmente, revolucionar Internet con el ancestral poder de la infidelidad. Su eslogan, la vida es corta, ten una aventura. No fue poco polémico ni nada. Algo que me parece fascinante de la historia de Ashley Madison es que precisamente se creó en el año 2002. En esa época yo tenía 6 años y el ADSL acababa de llegar. A mi casa no, aquí todavía andábamos con el ruidito del teléfono. A lo que voy es a que probablemente muy pocas personas estaban digitalizadas en ese entonces y aún así Ashley Madison llegó a 500.000 de usuarios en pocos meses. Esos son muchos infieles. Lo creó un tal Darren Morgenstern, pero es una especie de fantasma. Si lo buscas en Google encontrarás a un tal Darren Morgenstern que creó una estafa con una empresa de pérdida de peso. Bueno, eso lo dejamos para otra porque de todas formas la cara y la imagen de Ashley Madison era este tío, Noel Biderman, CEO de Avid Life Media y por lo tanto Big Boss de Ashley Madison. Biderman era una especie de genio del marketing. La primera web de citas fue Match.com, fundada en 1995, y se habían fijado en que un porcentaje importante de usuarios de Match.com eran personas casadas. Eso ya nos lo contó una trabajadora de la estafa de Maduras a 5 kilómetros de tu casa. Hay una gran parte de usuarios de este tipo de servicios que son gente casada. Más o menos desde los 30 y muchos a los 60 y muchos. Ese es más o menos el rango. Es bastante amplio, pero es verdad que había bastante variedad, ¿sabes? Era bastante heterogéneo. Además, pues, casado, pero uno cada 3, 100%. De verdad, ¿eh? Muchísimo. Uno de cada 3 casados. Uno de cada 3, que es que se dice pronto, ¿eh? Pero es que son un montón. Todo el rato. Y me decían cosas. Se quejaban de las esposas, tipo, no quieren hacerlo. No quieren hacerlo conmigo, no la traigo, no sé qué. Bueno, yo me enteraba de todo, ¿sabes? Me enteraba de que de sus relaciones, cómo iban. Evidentemente el problema suele ser la proporción. Siempre hay más tíos que tías. Así que tenían que crear una plataforma agradable para las mujeres. Y de ahí viene el nombre Ashley Madison. Ashley y Madison eran los nombres más populares que se le ponían a las hijas en esa época.
aunque si lo piensas un poco es un poco siniestro. Pero el verdadero poder de marketing lo tenía el propio Biderman. Empezó a aparecer en programas de televisión donde lo llevaban básicamente para decirle que era un demonio. Estaba promocionando la infidelidad y encima se estaba forrando con ello. Y el tío sacaba pecho y contraargumentaba todo. Incluso iba al plató con su propia mujer. Era un fiel defensor de que toda publicidad es buena publicidad. Acordaos de esta frase. Empezó a vender el relato de que a veces una infidelidad era lo que podía salvar un matrimonio. Y para eso ashleymadison.com era lo mejor, porque claro, ahí podías hacerlo de forma segura, sin tener que ir a bares a beber alcohol, sin tener que hacerlo con algún conocido, por ejemplo algún compañero de trabajo que luego te va a implicar otras cuestiones en tu vida personal. Y ese discurso funcionó. Ashley Madison creció como la espuma. Sus anuncios en la televisión se viralizaban y no dejaban indiferente a nadie. Todos hablaban de sus vallas publicitarias y de su marketing provocador. Y entonces, de repente, llegó la primera crisis. Doriana Silva, una trabajadora de Ashley Madison, denunció a la empresa por causarle lesiones en muñecas y antebrazos. La causa: le habían obligado a crear más de 1000 perfiles falsos de mujeres en cuestión de semanas. En efecto, Ashley Madison estaba presuntamente llena de bots. Las formas en las que buscamos pareja son diferentes para hombres y mujeres. Existe un desequilibrio bastante importante en términos de oferta y demanda, por eso para algunos hombres el mercado afectivo sexual está peor que el mercado inmobiliario. Y eso lo sabían bien los de Ashley Madison. A fin de cuentas, ellos tenían todos los datos para entender la psique humana. Imaginaos la joya sociológica que debían de ser las estadísticas de los usuarios de Ashley Madison. Empezaron a realizar estudios en los que se sacaban unas conclusiones curiosas, como que los hombres ponen los cuernos por falta de sexo y las mujeres por falta de una relación más íntima. También concluyeron que los usuarios de Ashley Madison que habían llegado a ser infieles sentían una alta satisfacción emocional y sexual y un muy bajo nivel de arrepentimiento. En mi opinión es un estudio demasiado favorable para ellos, pero ¿qué más da? Si lo más interesante del estudio es que de todos los usuarios de Ashley Madison a los que preguntaron, el 90% eran hombres. Vamos, que para concluir lo más interesante no hacía falta ni preguntar. Que hay una extrema y desproporcionada cantidad de hombres en busca de algo, y ese algo quería dar Ashley Madison, al parecer creando bots. Eso es lo que denunció Doriana Silva, una trabajadora a la que aparentemente le habían hecho crear más de 1000 cuentas en una semana, lo que le había generado lesiones en muñecas y antebrazos, y por lo que no pudo volver a trabajar. Por eso pidió 20 millones de euros por compensación en un caso que evidentemente se desestimó. Parece ser que Doriana exageraba un poco cuando hablaba de sus lesiones. Desde Ashley Madison dijeron que su denuncia era una frivolidad y que rozaba la extorsión, y tal vez así lo fuera, pero lo cierto es que en la parte de los bots tenía razón. Años después se comprobó este tema gracias a una filtración. Una periodista de Gizmodo estudió los datos filtrados y descubrió que habían creado más de 70.000 perfiles de mujeres falsas. Ellos no les llamaban bots, sino angels o engagers, que se traduciría como ganchos, y los datos mostraban una lista de palabras y frases que estaban programados para decir hi, hi there, how are you, hey, hey there, anybody home. Vamos, que no eran bots muy listos. Una vez que comenzaba la conversación, los bots estaban programados para decir cosas como la siguiente. Traduzco. Cuando era más joven solía acostarme con los novios de mis amigas. Supongo que cuesta deshacerse de los viejos hábitos, aunque nunca pude acostarme con sus maridos. Soy sexy, discreta y siempre dispuesta a charlas pervertidas. También podríamos reunirnos en persona si nos conocemos y pensamos que podría haber una buena conexión. ¿Suena esto intrigante? Vamos, que era casi imposible de detectar que estabas hablando con un bot. Pero lo peor de todo es que Ashley Madison tenía un sistema de monetización basado en créditos, es decir, tenías que ir pagando por créditos para poder ir mandando mensajes a las mujeres. Por supuesto, solo pagaban los hombres, porque las mujeres eran el producto. Y si había 70.000 bots creados con el objetivo de enganchar a los hombres y hacer que mandaran más mensajes y gastaran más créditos, ¿no estaríamos hablando de una presunta estafa? En su momento, la página de términos y condiciones de ashleymadison.com decía lo siguiente: usted reconoce y acepta que cualquier perfil de usuario sin miembros, así como las comunicaciones de dichas personas, pueden no ser verdaderas, precisas o auténticas y pueden ser exageradas o fantasiosas. Vamos, que se lavaban las manos. La investigación de Gizmodo hablaba también de un bot especial para los usuarios que pagaban la cuenta premium de $250. Este bot aparentemente incentivaría que los usuarios gastaran sus créditos y luego se los pasaba a lo que llamaban
un afiliado. Según la investigación, el afiliado sería una tercera compañía que pondría a una persona real detrás del chat, o también existía la posibilidad de que se lo pasara a una escort. A mí sinceramente me recuerda a la estafa de Maduras a 5 kilómetros de tu casa, pero mucho más trabajado, con más recursos y con mucha más publicidad. Y eso, evidentemente, a los clientes no les hizo mucha gracia. En el año 2009, un tal Dennis Bradshaw creó una web llamada ashleymadisonsacks.com. Sacks es calcetín. Es broma, el inglés se enseña mal, pero no tanto. La cuestión es que uno de los primeros artículos que escribió se titulaba Ashley Madison es una estafa, y hablaba sobre que la plataforma estaba llena de perfiles falsos y animaba al resto de usuarios a contar sus experiencias en ella. La verdad es que Dennis tenía que estar muy cabreado porque, según dijo, el dinero que se iba a ahorrar de los créditos de Ashley Madison lo iba a utilizar ahora para pagar publicidad para que el blog ashleymadisonsacks.com llegase a todo el mundo. Y eso hizo, y el blog se llenó de experiencias negativas de usuarios que se sentían estafados. Como para no, estaban pagando créditos para hablar con bots. He podido encontrar una tabla reciente de precios y no sé si habrá variado con la inflación, pero actualmente los precios son así. Puedes conseguir 500 créditos por $169. Como referencia, cada mensaje son 5 créditos. Te sale a $1,69 por mensaje. Si es caro o barato, lo dejo a vuestra opinión. Pero la historia del blog no termina aquí. Cuando Avid Live Media y Noel Biderman, su CEO, se enteraron de la existencia del blog, intentaron tirarlo con todos sus medios. Lo primero que hicieron fue presentar una denuncia a la empresa de hosting donde estaba alojado el blog. El hosting entregó los datos de Dennis Bradshaw a Avid Live Media y entonces Avid Live Media con estos datos puso una demanda en un juzgado canadiense, una demanda por copyright. Hay que entender que el tema de los dominios es un poco complicado. Si tú un día creas una página web y le pones un dominio coca-colatop.com, por mucho que coca-colatop.com esté disponible, al tener el nombre de una marca registrada como parte del dominio, puede ser que Coca-Cola un día te venga y te diga, oye, dame este dominio que es mío. Estás utilizando mi marca, vamos a llegar a un acuerdo o te voy a quitar el dominio. De todas formas, Bradshaw no estaba sujeto a las leyes de copyright canadienses, así que la demanda no le afectó. Avid Live Media, ya empezando a desesperarse, le ofreció $10.000 por el blog y Bradshaw se negó. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco turbias. Según escribió el propio Bradshaw, mi novia y yo comenzamos a recibir correos electrónicos difamatorios, acosadores, amenazantes y extorsionadores a través de un servicio de correo electrónico anónimo que amenazaba con difamarnos a ambos e insinuaba violencia y angustia emocional grave si mi sitio web no era retirado y entregado de inmediato. Según el artículo de Vice, algunos de estos mensajes serían los siguientes: tienes 24 horas, amigo mío, dile que me dé la URL. Si no lo haces, te arrastraré por el barro. Voy a hacer lo que sea necesario para que te arrepientas de haberte metido conmigo. Al final Bradshaw aceptó transferir el blog por $70.000 a Avid Live Media y $5.000 más por los derechos del dominio. Una fuente cercana al caso comentó a Vice que Bradshaw llegó al acuerdo por temor a que su novia perdiera su trabajo si Avid Live Media llevaba a cabo sus amenazas. Al parecer, alguien de Ashley Madison creó un correo electrónico falso simulando ser Dennis y mandó a su novia una confesión en la que le decía que le había puesto los cuernos y que debería hacerse la prueba del VIH. Presuntamente, también crearon una cuenta de Facebook falsa para intentar recabar información sobre Bradshaw y su novia. Todo esto se reflejó en una queja enviada a la Comisión Federal de Comercio, pero nunca había salido a la luz porque se solucionó extrajudicialmente. Eso sí, tal vez lo más interesante de esto, aparte de que parece ser que Ashley Madison tenía muchas cosas que esconder, es que después de lo ocurrido, no cerraron el blog, lo dejaron abierto y empezaron a utilizarlo de forma estratégica. Actualmente, si escribes ashleymadisonsacks.com en el navegador, te redirige a la web oficial de Ashley Madison, pero no siempre fue así. A partir del 2010 empezaron a escribir artículos en el blog con títulos planteados para posicionarse en Google en términos de búsqueda como Ashley Madison estafa, intentando aparentar que eran opiniones reales, pero que luego siempre terminaban hablando bien de Ashley Madison y dejando un enlace para redirigirlos a la plataforma. Esta es una técnica milenaria de vendehumos para tratar de ocultar las reseñas negativas. Posiciona reseñas falsas para búsquedas como X producto es una estafa o lo que deberías saber antes de comprar X producto, y luego en esas reseñas le das la vuelta al relato y terminas recomendándolo. En mi opinión, tremenda forma de engañar a la gente. Un timo. Otros dirán que realmente esto es marketing de guerrilla, pero la realidad es que luego se descubrió que Avid Live Media se había dedicado a crear blogs del estilo ashleymadisonsacks.com, como por ejemplo ashleymadisonscams.com. A día de hoy ya no está, pero ni falta que hace. Si buscas Ashley Madison estafa en Google, lo primero que te sale es un artículo del diario.es en el que te
dice que está todo bien y te meten un enlace de afiliado. Grande el diario.es. De todas formas, este marketing de guerrilla de Ashley Madison funcionaba. Ya empezaron a decir que se trataba de un unicornio, una startup valorada en $1.000 millones. Y a Biderman se le ocurrió que ya era hora de hacer lo que se suele hacer en estas ocasiones, salir a bolsa. AvidLife Media decidió realizar una IPO, una oferta pública de venta, que si no sabes lo que es, te recomiendo ver el vídeo que hicimos sobre cómo ganaba dinero el lobo de Wall Street. La cuestión es que Ashley Madison era una web que se consideraba inmoral y no veían que fueran a tener un gran apoyo si salían a la bolsa en, por ejemplo, el New York Stock Exchange, donde los inversores eran supuestamente más puritanos en este sentido. Y ahí entraba en juego el London Stock Exchange, donde cotizan compañías no tan morales, desde tabaqueras hasta empresas de la industria armamentística. Ahí anunciaron en el año 2015 Ashley Madison saldría a bolsa. Poco después del anuncio apareció un mensaje: somos el Impact Team. Nos hemos hecho cargo de todos los sistemas en todas vuestras oficinas y dominios de producción, toda la base de datos de información de los clientes, repositorios de código fuente, registros financieros y correos electrónicos. Cerrar Ashley Madison os saldrá caro, pero no hacerlo saldrá más caro. Divulgaremos todos los registros de los clientes, perfiles con todas las fantasías sexuales secretas de los clientes, fotografías desnudas y conversaciones y transacciones de tarjetas de crédito, nombres y direcciones reales y documentos y correos electrónicos de los empleados. AvidLife Media será responsable de fraude y daño extremo a millones de usuarios. Ashley Madison había sido hackeado. La idea de salir a bolsa se vino abajo rápidamente con el hackeo de la plataforma, pero lo más sorprendente de todo era que el tal Impact Team no había pedido ningún rescate, ni quería dinero ni nada, solo quería que Ashley Madison cerrara por un sentido moral o de justicia. El mensaje del Impact Team añadía que AvidLife Media también dirige Established Men, un sitio web de prostitución, tráfico de personas para que hombres ricos paguen por sexo, así como Cougar Life, un sitio web de cita para sugar mummies, Man Crunch, un sitio de citas gay, Swappernet para swingers y The Big and the Beautiful para citas con personas con sobrepeso. Brian Krebs, reportero de ciberseguridad, confirmó el hackeo en su blog. Al parecer, Impact Team había filtrado los mapas de servidores internos de la empresa, información sobre cuentas de red de empleados, datos de cuentas bancarias de la empresa e información salarial. El propio Brian Krebs pudo encontrar ahí el teléfono del CEO, no el Biderman al que llamó para confirmar el hackeo. En un comunicado, AvidLife Media escribió: el mundo empresarial actual ha demostrado ser uno en el que los activos en línea de ninguna empresa están a salvo del cibervandalismo, siendo AvidLife Media solo la última de las muchas empresas que han sufrido ataques, a pesar de haber invertido en las últimas tecnologías de privacidad y seguridad. Sonaba un poco a excusa y, la verdad, no sé si fue una muy buena respuesta. Dijeron que ya habían asegurado sus páginas y que estaban investigando quién estaba detrás del ataque. Vamos, que no cerraron ni Ashley Madison ni ninguna otra plataforma y, por lo tanto, un mes después apareció un nuevo mensaje, pero esta vez con la peor sorpresa posible para los usuarios de Ashley Madison. Se acabó el tiempo. AvidLife Media ha fallado en cerrar Ashley Madison y Established Men. Hemos explicado el fraude, el engaño y la estupidez de AvidLife Media y sus miembros. Ahora todo el mundo podrá ver sus datos. Varios archivos torrent aparecieron en la dark web, exponiendo los datos de 37 millones de usuarios de ashleymadison.com y el resto de plataformas de AvidLife Media. Fue el caos. Os podéis imaginar la de personas que descubrieron que sus maridos o mujeres les eran infieles en ese momento. Pero es más, los datos filtrados confirmaban el uso de bots, lo que hacía más ridícula la situación. Algunos quedaron retratados como mujeriegos cuando realmente lo único que habían hecho era hablar con un bot de respuestas automáticas. Y eso no es todo. Los datos filtrados eran un regalo para cualquier ciberdelincuente. La filtración incluía nombres, direcciones, se podía ver el número de la tarjeta de crédito de forma parcial, en algunos casos hasta incluían fotos y chats explícitos, vamos, todo lo que necesita un ciberdelincuente para extorsionar a alguien, y así ocurrió. Poco después de la filtración, algunos usuarios empezaron a recibir correos amenazándoles de que o les pagaban un rescate de un Bitcoin, que en ese momento eran unos $200, o compartirían sus secretos y fantasías con sus amigos y familiares. También empezó una especie de caza de brujas de gente buscando conocidos y gente famosa a la que exponer, y poco después comenzaron los suicidios. John Gibson, un pastor de Nueva Orleans, tenía 51 años. No fue tan grave como para que no lo hubiéramos perdonado, y eso nos lo ha dicho mucha gente, pero para John supuso una vergüenza tan grande, dijo su mujer. John Gibson mencionó a Ashley Madison en su carta antes de quitarse la vida. La policía de Toronto informó de otros 2 suicidios presuntamente relacionados con Ashley Madison. Lo que había comenzado por una idea inmoral había terminado de la peor forma posible, a no ser que todavía no hubiera terminado.
Después de la filtración, Avid Live Media sufrió una crisis importante y ofreció $500.000 a cualquiera que les consiguiera la información necesaria para identificar y arrestar a los hackers del Impact Team. Pero era prácticamente imposible, no habían dejado ningún rastro y tampoco habían pedido ningún dinero, así que no se podía rastrear ninguna transacción. Por si fuera poco, el hackeo había demostrado que Ashley Madison estaba engañando a sus usuarios con una opción de borrar todos sus datos a cambio de pagar $20. En realidad, los usuarios pagaban $20 y los datos no se borraban. La revista Vice pudo entrevistar a Impact Team y la conversación fue tal que así. Pregunta: ¿cómo era su seguridad? Respuesta: mala. Nadie vigilaba. No había seguridad, lo único era la red segmentada. Podías utilizar contraseña 1234 de internet a la VPN para enrutar a todos los servidores. Pregunta: ¿cuáles fueron sus motivaciones para el hackeo? Respuesta: estuvimos en Avid Live Media mucho tiempo para entenderlo y comprenderlo todo. Finalmente vimos crecer las inscripciones de Ashley Madison cada vez más y la trata de personas en los sitios. Todo el mundo está diciendo 37 millones. Usuarios extorsionados. Nosotros no extorsionamos a los usuarios. Avid Live Media los extorsionó. Pero cualquier equipo de hackers podría haberlo hecho. Lo hicimos para detener a los próximos 60 millones. Avid Live Media es como un traficante de drogas abusando de adictos. Tanto Avid Live Media como otros expertos en ciberseguridad sospechaban que el hackeo había venido desde dentro, o bien un antiguo trabajador, o bien alguien que hubiera tenido de alguna forma acceso físico a Ashley Madison. Y entonces apareció el nombre de William Brewster Harrison. El señor Harrison era SEO de Ashley Madison, pero su trabajo iba más allá del típico SEO, ya que con la filtración también se desvelaron los correos electrónicos de Noel Biderman, que incluían sus relaciones extramaritales, por así decirlo, y sus conversaciones con el señor Harrison, que no eran precisamente muy amistosas. Básicamente, desde que lo habían despedido en 2011, Harrison había estado amenazando a Biderman. Lo más probable es que él estuviera detrás de todo lo ocurrido en ashleymadisonsachs.com. Entonces Brian Krebs trató de encontrar a Harrison y cuando pudo hablar con su madre, esta le dijo que se había quitado la vida en el 2014, un año antes de la filtración de datos. Su madre le dijo que Harrison estaba enfermo mentalmente y que no parecía posible que fuera quien estuviera detrás del hackeo. Después de eso, la investigación se centró en otros sospechosos como Jordan Evan Bloom, dueño de leaksource.com, una página donde se vendía acceso a billones de datos y contraseñas expuestas en brechas de seguridad, y que casualmente había trabajado para Ashley Madison en el 2014. Pero este también fue un callejón sin salida. Actualmente se desconoce quién o quiénes formaron parte del Impact Team y del hackeo a Ashley Madison. Noel Biderman dejó su puesto de CEO de Avid Live Media y abandonó la vida pública. Podríamos decir que esta vez los hackers ganaron, pero no sé hasta qué punto. En los siguientes meses después del hackeo, se registraron 4 millones más de usuarios en Ashley Madison. ¿Os acordáis de que Biderman era un tío de la filosofía de toda publicidad es buena publicidad? Pues así fue, más o menos. Actualmente Ashley Madison tiene 70 millones de usuarios y sigue vivito y coleando. Yo me he registrado por motivos estrictamente periodísticos y tengo que decirte que si eres de Pamplona y tu mujer se llama Sofía... Es broma, yo creo que cualquier publicidad no es buena publicidad y no sé si me fiaría de que esos 70 millones de usuarios son, por así decirlo, usuarios activos. En fin, qué cosas ocurren en el profundo internet, amigos. Yo que vosotros me dejaría de páginas raras y me quedaría aquí, en YouTube, en el canal de Lord Draur, escuchando una buena historia como la del barbudo Frances Hipster que se convirtió en uno de los mayores capos de la Dark Web. Tremendo historión. Haz clic en la imagen para conocer la historia y recuerda que tienes hasta 3 meses gratis en la VPN de Proton si entras desde el enlace de la descripción. Chao. En enero de 2017, la policía arrestó a Oxymonster, uno de los más prominentes narcotraficantes de la Dark Web, objetivo de la DEA desde años atrás, cuando empezó a vender oxicodona y otras sustancias en Dream Market, donde había vivido uno de los ascensos más meteóricos de la historia de la Dark Web. Y para sorpresa de todos, Oxymonster era hipster y francés. En serio, le pillaron en un concurso de barbas. Esta es la historia de Oxymonster, la caída del narcotraficante más conocido de la Dark Web. Pero primero, un mensaje de nuestro sponsor. Proton es una empresa muy reconocida en el mundo de la ciberseguridad. En concreto, su servicio de mail encriptado, Proton Mail, es muy usado por periodistas, investigadores y analistas de inteligencia. Y ahora Proton me ha contratado para promocionar su VPN. Una VPN sirve para navegar de forma anónima. Es una herramienta que sirve para encriptar tu navegación y cambiar tu IP de salida. Esto sirve, por ejemplo, para acceder a webs y contenidos de otros países. También te da seguridad al conectarte a wifis públicas porque puede haber un cibercriminal haciendo el llamado man in the middle.
Pero no es magia, si te descargas Photoshop pirata 100% legal.exe, la VPN no te va a salvar. También tiene un bloqueador de anuncios que va de maravillas hasta en YouTube, y yo no os voy a echar la bronca por usarlo, ya que mientras pague Proton yo contento. La gracia de Proton es que su VPN, a diferencia de otros, es de código abierto, lo que lo hace mucho más transparente, ya que cualquiera puede inspeccionar su código. Además de esto, se hacen revisiones con auditores independientes para poder decir que Proton no guarda registro de tu actividad. Vamos, por alguna razón el protagonista de Mr. Robot utiliza Proton Mail en la serie. Si entráis desde el enlace en la descripción tendréis un mes gratis o hasta 3 meses gratis si elegís el plan de 2 años. Muchas gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, volvamos a la Dark Web. En el año 2017, la Dark Web sufrió uno de sus mayores golpes con la llamada Operación Bayonetta. Las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos detuvieron a Alexander Cases, fundador de Alphabay, el mayor mercado negro de la Dark Web. Alex apareció fallecido en muy extrañas circunstancias en una cárcel de Tailandia. Y un mes después se destapó que la policía holandesa había estado manejando otro mercado de la Dark Web llamado Hansa, con el que habían conseguido datos de compradores y vendedores, habían interceptado envíos y realizado arrestos por todo el planeta. De toda esta historia hablamos en el último vídeo. Resulta que la Operación Bayonetta dejó muy tocada el ecosistema de mercados negros de la Dark Web. Ahora un comprador ya no se podía fiar de si el que tenía delante era un vendedor real o un agente del FBI, y el vendedor tampoco se podía fiar de si el que tenía delante era un comprador real o otro agente del FBI. Vamos, que después de la Operación Bayonetta a algunos les entró la paranoia. De hecho, hay una investigación de la Organización de los Países Bajos de Estudios Aplicados que dice que antes de lo ocurrido con Hansa y Alphabay, lo normal era que los vendedores fueran pasando de mercado a mercado. Cuando cerraron Silk Road, por ejemplo, los mismos vendedores aparecieron en el siguiente mercado, y cuando lo cerraban volvían a aparecer en el siguiente. Pero según el estudio, después de Hansa y Alphabay, los vendedores empezaron a tomar más precauciones. Algunos cambiaron su código PGP, un código de encriptación que se usa en la Dark Web y del que hablaremos después. Otros cambiaron sus nombres de usuarios, y otros cambiaron tanto el nombre como el código PGP, o lo que es lo mismo, tuvieron que empezar de cero. Esto es bastante drástico, ya que si empiezas de cero no conservas ninguna reseña ni ninguna valoración. Es decir, toda esa confianza que has ido ganando durante meses o años, la pierdes. Y ahora los compradores podrían pensar que eres un timador o un policía. El mismo estudio habla sobre a dónde migraron los vendedores después de Hansa, Dream Market. En este gráfico se pueden ver los nuevos registros en este otro mercado. Justo después de la Operación Bayonetta, el gráfico explota. Eso sí, no explotó tanto como Hansa en su momento. Lo cierto es que Dream Market no llegaría a ser tan grande como lo fue Alphabay, pero sí que tuvo una peculiaridad. Dream fue, sin lugar a dudas, el mercado negro más longevo de la historia de la Dark Web. Se creó en 2013, justo el año en el que cerraron Silk Road, y aguantó hasta el 2019. 6 años estuvo funcionando mientras la DEA y el FBI iban tumbando uno a uno el resto de mercados negros. Are you responsible for the production and possession of that drug? Production? I've never produced anything. I order it from online and it comes and then I basically just distribute it and that's it. El hombre de las imágenes es Kyle Lennox, uno de los primeros en caer entre los traficantes de Dream Market. Su caso salió en los periódicos por la gravedad de la sustancia que vendía, el fentanilo. Para entonces ya había comenzado la crisis del fentanilo, que, por cierto, no la había generado la Dark Web, sino los empresarios farmacéuticos con traje y corbata, que lo dejamos para otro día, pero no está de más recalcarlo. Pero la cuestión es que 4 de los clientes de Kyle fallecieron tras consumir el fentanilo, así que la policía debía actuar. Uno de los mayores problemas del mercado negro era que el fentanilo comenzó a venderse como una mezcla para otras sustancias. Entonces alguien podía encargar varios gramos de cocaína o de éxtasis y sin saberlo, terminaban consumiendo fentanilo, una droga más potente y letal que la propia heroína. Drug dealers are playing Russian roulette with our lives. They give our children drugs and my child died from it. Michelle Fraser perdió a su hijo de 16 años que consumió fentanilo pensando que era éxtasis. Falleció por sobredosis. Es importante recalcar que este no es un problema específico de la Dark Web, sino del mercado negro en general. En cualquier fin de semana hay miles de jóvenes que van a un camello, pillan un gramo de lo que sea y consumen una mezcla de sustancias de las que no son conscientes ni pueden serlo y juegan a una ruleta rusa. Este es uno de los argumentos que proponen los que abogan por la legalización, ya que la legalización traería una regulación y eso reduciría estos problemas. Y hay quien está a favor en concreto de los mercados negros de la Dark Web porque estos suelen tener sistemas de calificación tipo Amazon con
con estrellas, reseñas y demás, para saber si lo que vende alguien está bien o mal. Yo no me voy a mojar en este tema, pero sí que creo que muchas personas se apresuran demasiado en sacar conclusiones sin tener en cuenta estos aspectos. Kyle Lennox fue sentenciado a 8 años de prisión. Tenía contacto con 144 usuarios, posiblemente clientes, de los cuales 4 fallecieron por sobredosis de fentanilo. Kyle admitió que compraba la droga en China y la revendía en Dream Market, pero que no lo mezclaba ni lo vendía como si se tratara de otra sustancia, simplemente se limitaba a distribuirla. De todas formas, esa era solo la primera ficha del dominó que estaba por caer. La DEA y el FBI ya estaban investigando Dream Market. Se fijaron en que el diseño de la página era muy parecido al de Silk Road, desde la clasificación de categorías hasta la disposición de los mensajes y los fondos de la cuenta. También tenía un sistema de calificaciones con estrellas y comentarios para valorar a los vendedores y evitar estafas. Otro sistema que tenían para que la gente no fuera estafada era el sistema escrow, algo bastante común en mercados online. Consiste en que tú, cuando compras un producto, el dinero se queda en un depósito. Escrow significa garantía o depósito. Entonces, en lugar de pagarle el dinero directamente al vendedor, que podría escaparse con el dinero y estafar, le pagabas el dinero a Dream Market, que lo custodiaba hasta que finalizaba la transacción. Otra característica importante de Dream era que no solo tenía el sistema de escrow, sino que también hacía de mixer. Esto lo que hace es mezclar las criptomonedas en pequeñas transacciones para que las autoridades lo tengan más difícil para seguir el rastro. En esa época, YouTube se llenó de usuarios que hacían unboxings de pedidos de Dream Market, como el Rubius abriendo cajas de juguetes pero con cocaína y LSD. Por otra parte, encontraron un foro en la web, Dream Market Forum. Lo de tener un foro para consultar dudas es algo habitual en este tipo de mercados negros, pero en este caso el foro les dio una primera pista. Un usuario destacaba sobre el resto. Según su perfil, se trataba de un moderador senior y había escrito más de 1000 comentarios en el foro. Su nombre de usuario, Oxymonster. Oxymonster se había registrado en el foro en mayo de 2015. 7 meses después, en diciembre de 2015, publicó el siguiente mensaje. Ser promocionado siempre es agradable, especialmente cuando uno alcanza el papel de admin. Dicho esto, nos centraremos más en los aspectos del mercado, obviamente. Parece ser que Oxymonster salió de la nada y en 7 meses ya era administrador. Un ascenso meteórico que realmente es imposible. Ningún administrador de la Dark Web iba a dar a un desconocido un rol tan importante en una cuestión de 7 meses. Así que los agentes siguieron investigando el perfil de Oxymonster y descubrieron 2 cosas. Lo primero era que sabía mucho de drogas, y lo segundo era que llevaba bastante tiempo en la Dark Web. El perfil de Oxymonster tenía un enlace que llevaba a TradeRoute, otro mercado negro emergente donde el usuario Oxymonster indicaba que vendía drogas desde Francia a cualquier parte de Europa y Estados Unidos. En su firma también indicaba que, además de ser admin de Dream, también era admin de Evolution, otro mercado negro más. Vamos, que era un usuario conocido en todas partes. En el foro de Dream Market daba consejos a la gente para que mantuvieran su anonimato en la Dark Web, y su perfil de Dream tenía 60 ventas confirmadas de Oxycontin y Ritalin con valoraciones de 5 estrellas, de ahí el nombre de Oxymonster. En ese momento el FBI ya le había puesto en su punto de mira. A diferencia de Alexander Caces, aquí no hubo ningún chivatazo, sino un error garrafal que cualquiera que sabe un poco de criptomonedas podría haber evitado. Resulta que Oxymonster tenía una dirección para que la gente le enviara donaciones en Bitcoin. Y ya sabéis cómo es la blockchain de Bitcoin. La trazabilidad de las transacciones hacen que pueda seguir el dinero allá donde vaya. De hecho, según las fuentes que he consultado, Oxymonster ni siquiera utilizó ningún mixer para dificultar el trabajo a las autoridades. Los bitcoins terminaron en varias billeteras de un exchange llamado localbitcoins.com. Ojo, localbitcoins tampoco es que fuera un exchange como los de hoy en día, como Binance por ejemplo, que para registrarte necesitas verificar tu identidad, subir una copia del DNI y hasta una foto en 3D de tu cara. Localbitcoins no pedía nada de eso, era más o menos anónimo y eso hizo que Oxymonster se confiara. Localbitcoins era una empresa domiciliada en Finlandia y cuando las autoridades estadounidenses solicitaron información sobre el dinero que habían rastreado hasta Localbitcoins, estos no tardaron mucho en darles lo que tenían. Una dirección IP geolocalizada en Francia, esto lo podría haber evitado con la VPN de Proton, y un nombre de usuario, Valerius. De entre todos los nombres de usuarios raros y frikis que puedes encontrar en las profundidades de la Dark Web, Oxymonster eligió su nombre real. El FBI estaba más cerca. El siguiente paso fue el OSINT, el análisis en fuentes abiertas. Buscaron a un francés llamado Valerius en redes sociales y encontraron a un tal Gal Valerius en Twitter e Instagram. Un hombre con una larga barba pelirroja y gafas de pasta, como un hipster. Parecía todo un experto en el arte de la barba, incluso participaba en concursos de barba. Sí, eso existe. Tenía 36 años y pasaporte francés e israelí.
pero seguía sin existir una relación directa con Oxymonster, ya que solo compartía apellido y presuntamente nacionalidad con el usuario que había abierto una cuenta en localbitcoins.com, y fue entonces cuando vino la magia de la investigación. Existe un método de investigación que consiste en analizar la forma y los detalles que tiene un sospechoso a la hora de comunicar, y de Oxymonster tenían más de 1000 comentarios que había escrito en el foro de Dream Market, y ahora podían compararlos con las publicaciones de Gal Valerius en Twitter e Instagram, y encontraron varias similitudes. Según el documento de la denuncia penal en el caso de Estados Unidos versus Gal Valerius, los agentes descubrieron muchas similitudes en el uso de las palabras y los signos de puntuación, entre ellas la palabra cheers, parece ser que repetía mucho esa palabra, los dobles signos de exclamación, el uso frecuente de las comillas y el uso intermitente del francés. El análisis lingüístico, junto con el resto de evidencias, fue suficiente para conseguir una orden de arresto contra Gal. Claro que no en Francia, sino en Austin, Texas, donde Gal Valerius iba a participar en el concurso mundial de barbas. Spoiler, no quedó campeón. Los agentes de la DEA y del FBI contactaron con la NSA para que les ayudaran en el arresto de Gal Valerius. Descubrieron que Gal cogería un avión junto a su esposa el 31 de agosto de 2017, un día antes del concurso mundial de barbas. El avión viajaría desde París hasta el aeropuerto internacional de Atlanta, Georgia. Evidentemente no bastaba con detenerlo, tenían que conseguir su portátil abierto. Ya sabemos cómo va la historia con los demás capos de la Dark Web. Sabían que Gal iba a pasar unos cuantos días en los Estados Unidos, así que no era tan descabellado pensar que se llevaría el portátil para entrar en alguna ocasión a la Dark Web, por lo que prepararon un plan para su arresto. El 31 de agosto de 2017, el avión aterrizó en Atlanta a las 13:00. Gal y su esposa se bajaron del avión y se encontraron con un chequeo rutinario. Pensaron que se trataría de agentes de aduanas. No tenían ni idea de que llevaban meses vigilándolos. En realidad era un agente de la NSA quien les llevó a una habitación cerrada y les pidió sus dispositivos electrónicos con la excusa de buscar contenido de abuso sexual infantil. Gal y su esposa accedieron ya que no sospechaban nada y ya sabían que en Estados Unidos por cualquier cosa te pueden echar para atrás. Así que le entregaron un portátil Samsung, 2 iPhones y un iPad. Y el agente les pidió las contraseñas y se las dieron. Así sin más. El agente llevó los dispositivos a una habitación contigua y ahí otros agentes se pusieron a explorar el portátil. Tardaron más de 2 horas en las que Gal debió de haberse tirado de los pelos, de la barba. Los agentes encontraron una app de billetera de criptomonedas con $500.000 en Bitcoin en ella. También encontraron el navegador Tor que se utiliza para entrar en la Dark Web y que, en este caso, contenía los detalles de usuario para Dream Market, pero la prueba definitiva fue encontrar el código PGP de Oxymonster. PGP viene de Pretty Good Privacy y se trata de una especie de código de encriptación muy usado en la Dark Web. Funciona de la siguiente manera. Se obtiene una clave pública como esta que la gente necesitará para mandarte un mensaje. Oxymonster tenía la clave en su perfil. Luego, para cada clave pública hay una clave privada que sirve para desencriptar el mensaje que te han enviado y poder leerlo. Ya se sabía cuál era la clave pública de Oxymonster en Dream Market y los agentes encontraron en el portátil de Gal Valerius la clave PGP que encajaba con ella. Y esa era la verdadera prueba de que él era Oxymonster. Cuando le preguntaron a Gal que qué hacía con $500.000 en Bitcoin, él respondió que los había comprado y que no era ilegal tener Bitcoins. Y tenía razón, pero eso no le libró de que lo arrestaran por conspiración para traficar con drogas, y conociendo los antecedentes de otros capos de la Dark Web, se enfrentaba a cadena perpetua. A Gal Valerius se le acusó de conspiración para distribuir sustancias controladas que incluían cocaína, fentanilo, metanfetamina, LSD y oxicodona. Tras la acusación, el abogado de Gal presentó un recurso para desestimar la prueba del portátil, ya que Gal lo había entregado en el aeropuerto engañado, pensando que se trataba de un chequeo en busca de contenido de abuso sexual infantil. Evidentemente esta estratagema del abogado no funcionó y Gal terminó confesando a cambio de 20 años de prisión. Al menos no recibió la cadena perpetua como en el caso de Ross Ulbricht, pero es que este caso es un poco diferente. En los documentos oficiales se hace énfasis en que Gal tenía un rol de administrador tanto en Dream Market como en Evolution, pero no parece que fuera un caso semejante al de Ross Ulbricht o Alexander Caceres. Es decir, Gal no parecía ser ni dueño ni fundador de ninguna de estas páginas, solo una persona que fue ascendiendo y obteniendo roles importantes en ellas. Eso significa que los administradores de verdad estaban por encima de Gal
y nadie sabía quiénes eran. Según algunos artículos que he encontrado en WebArchive, en esa época había un usuario llamado Speedstepper al que se le consideraba el dueño de Dream Market. Ahora, nadie sabía quién era o si era un grupo de personas. Dream Market siguió funcionando con normalidad tras la detención de Gal Valerius. Durante los siguientes 2 años, la DEA detuvo a otros vendedores importantes de la web, pero no tuvo un mayor impacto. En 2018, un moderador de Dream hizo unas acusaciones tremendas en el foro Thread, un importante foro de la Dark Web. Acusaba a Speedstepper de que se había ido al lado malo, de que baneaba a los vendedores y vaciaba sus cuentas sin aparentes motivos. El mensaje hablaba de que se había vuelto una rata de cojones desde que Oxymonster ya no estaba, creo que se traduce así. Pero tal vez lo peor del mensaje del moderador era que acusaba a Speedstepper de ser el socio número 1 de todas las páginas phishing de Dream. En esa época se creaban muchas páginas en la Dark Web que se parecían mucho a Dream Market, pero realmente no eran Dream Market, sino una copia para conseguir los datos de la gente. Pues bien, según el moderador, Speedstepper, el propio dueño de Dream, estaba detrás de todo esto, y por supuesto no descartaba que Speedstepper estuviera ya en manos de las fuerzas de seguridad o estuviera preparando un exit scam. Recordemos, esto ocurrió después de la Operación Bayonetta y ya nadie se fiaba de nadie. Con estos malos rollos, Dream continuó funcionando hasta 2019, cuando empezó a sufrir una serie de ataques DDoS que se alargarían durante más de 7 semanas. Los usuarios tenían problemas para acceder a sus cuentas donde, recordemos, algunos de ellos tenían fondos depositados. La gente empezó a preocuparse hasta que un día volvieron a entrar y vieron una notificación. Se trataba de un mensaje que anunciaba el cierre de Dream Market y el traspaso de sus servicios a una nueva página. Tiempo después apareció Samsara, una web que era una réplica casi idéntica a Dream Market, pero los usuarios no se terminaban de fiar y no duró mucho. La siguiente noticia fue que Speedstepper había sido identificado por 2 investigadores de la Dark Web. Llegaron hasta uno de sus dominios en el Internet normal, que estaba alojado en GoDaddy, de ahí llegaron a su cuenta de Twitter, en el que se podía especular que tenía relación con las mismas ideas libertarias que Ross Ulbricht. En la noticia desenfocaron la foto de perfil y el usuario, pero aparecía su nombre y apellido, un hombre de 63 años de Florida. En Reddit uno dijo que ya estaría siendo interrogado por el FBI. Pero yo voy a mojarme en esto y sinceramente creo que es una pista falsa. Se supone que un señor de 63 años era el capo de uno de los mercados negros más importantes de la Dark Web y no hubo ninguna macrooperación tipo Ross Ulbricht o Alexander Caces, y ni la policía ni ningún medio se hace eco estando la información a un par de clics de búsqueda de Google. Es más, la investigación decía que fue Speedstepper quien le había tendido una trampa a Oxymonster, ya que su recorrido en avión era un poco extraño. Según la teoría, habría viajado de París a Atlanta para ahí coger la Interestatal 77 y pasar por Hollywood, Florida, donde vivía Speedstepper. Según la teoría, si no, no tendría sentido parar en Atlanta para ir a Miami al concurso de barbas. Pero claro, el concurso de barbas no era en Miami, sino en Austin, Texas. Entonces esa teoría no tiene sentido porque sería bastante normal hacer un transbordo en Atlanta para ir a Texas. Si veis un mapa, el recorrido París, Atlanta, Austin se ve algo perfectamente normal. De todas formas es algo que nunca lo sabremos. Puede que el verdadero admin de Dream hiciera lo que pocos hacen, retirarse a tiempo. O puede que lo atraparan y colaborara con las fuerzas de seguridad sin que nadie lo supiera. En 2019, el FBI inició la llamada Operación Sabotor, con el que detuvieron a 61 traficantes de la Dark Web, incautaron 300 kilos de droga y más de $7 millones en criptomonedas y activos. Algunos de los detenidos que vendían en Dream Market habían comprado un mezclador, una prensa de pastillas y una compresora de tabletas. Habían construido una especie de fábrica de pastillas y vendían Xanax, metanfetaminas y una mezcla peligrosísima de heroína y fentanilo. Gal Valerius está cumpliendo la condena de 20 años en Florida. Pese a que como vendedor solo traficaba con oxicodina y Ritalin, al ser considerado un administrador de Dream Market, también se le acusó de tráfico de todo tipo de narcóticos y lavado de dinero. En 2018 solicitó el traslado a una cárcel francesa, donde espera cumplir el resto de su condena. En fin, amigos, la Dark Web, un mundo lleno de historias, a cada cual más turbia, pero os puedo asegurar que ninguna de ellas supera en extrañez y en desidia a la historia de Alphabay y las circunstancias de extraño fallecimiento de su fundador, Alex Caces. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que tienes un descuento en la VPN de Proton con el enlace de la descripción. Chao. Alphabay fue el mayor mercado negro de la Dark Web, mayor incluso que Silk Road. Generaba unos $700.000 cada día, vendiendo todo tipo de sustancias como el fentanilo. Su administrador, Alpha 02,
fue posiblemente el mayor capo de la historia de Internet, un hombre extraño, un genio de gustos extraños. La historia de Alphabay y lo que ocurrió con AlphaZero2 marcó un antes y un después en la historia de la Dark Web. Se usaron técnicas de investigación que a día de hoy siguen sin estar del todo claros, sirvió para generar un estado de paranoia por la que los usuarios ya nunca van a estar del todo seguros en este tipo de mercados, y el fallecimiento de Alpha en una cárcel de Tailandia ha generado mucha controversia. Esta es la historia de Alphabay, la caída del mayor capo de la historia de la Dark Web. El origen de los mercados negros de la Dark Web fue Silk Road, el que se considera el primer mercado negro de grandes proporciones de la Dark Web, una especie de Amazon para maleantes. El descubrimiento de semejante tienda ilegal fue un escándalo, pero mayor fue el escándalo por lo que le cayó a su creador, Ross Ulbricht, 2 cadenas perpetuas a cumplir en una prisión de los Estados Unidos de América. La idea con esa condena era dar ejemplo y desincentivar que nadie más lo volviera a intentar. Claro que la condena, en el 2015, fue tan sonada que obtuvo el efecto contrario, fue una especie de efecto llamada. De repente todo el mundo sabía que había mercados en la Dark Web en los que tú podías comprar estupefacientes sin salir de casa y con una moneda anónima, entonces todavía no tan conocida, llamada Bitcoin. Y por supuesto lo que ocurrió fue que Silk Road fue el primero de muchos otros que tratarían de imitarlo en los próximos años. Agora, Utopía, Hansa, Alphabay. Se creaban con regularidad, aunque la mayoría de las páginas no duraban mucho tiempo online. Algunas las cerraban las autoridades con facilidad, otras resultaban ser un exit scam, una estafa en la que una vez conseguían el dinero de los usuarios, la web desaparecía. Pero Alphabay era un caso distinto. Para 2015 ya era el mayor mercado negro de la Dark Web, generando por entonces más de $350.000 cada día. Tenía unos 200.000 usuarios y había llamado la atención de las fuerzas de seguridad. Un pequeño equipo de la DEA y del FBI empezaron a investigar el tema y lo primero que vieron era que todo el tinglado lo manejaba un tal AlphaZero2, el admin. Evidentemente no estaba solo, tenía un número 2 llamado The Snake, pero parecía que el cerebro de la operación era AlphaZero2, y ese simple seudónimo, AlphaZero2, ya era una pista por sí misma. Resulta que ese mismo usuario participaba frecuentemente en Tor Carding Forum, un foro de la Dark Web especializado en el robo y fraude de tarjetas de crédito. Y AlphaZero2 era un usuario bastante talentoso, incluso había publicado una guía de 16 páginas titulada University of Carding Guide, un pequeño libro donde enseñaba trucos como cómo hacer ingeniería social a empleados de bancos para que aprueben transacciones fraudulentas utilizando técnicas como el phone spoofing, que permite cambiar el número de teléfono que le aparece a tu interlocutor. Con esto ya sabían que AlphaZero2 había comenzado como un ciberdelincuente, pero poco más, así que siguieron investigando Alphabay en busca de más pistas para ir formando el retrato o la personalidad del extraño administrador. Cuando se creó en 2014, Alphabay era una web para cibercriminales, un lugar donde comprar y vender cuentas y contraseñas de páginas y datos de tarjetas de crédito. Pero poco a poco fue creciendo y añadiendo productos más alejados del cibercrimen, pero más rentables, como el éxtasis, marihuana, metanfetamina, cocaína, heroína. Su objetivo era hacer de Alphabay el eBay más grande de la Dark Web. Esto significa, detalle importante, que él no vendía ni compraba nada, solo ponía la plataforma para que se registraran los compradores y los vendedores, como ocurre con eBay. Por cierto, Alphabay no era como Silk Road, en el sentido en el que Silk Road era una especie de experimento libertario en el que se mezclaba el mercado con su ideología particular. En el caso de Silk Road, por esa ideología no se permitía vender productos que hicieran daño a terceros. Alphabay no tenía nada de eso, solo había 3 reglas: nada de pornografía infantil, nada de sicarios y nada de rusos. Concretamente, no se podían vender datos robados de cuentas de ciudadanos de Rusia o de los países de la antigua Unión Soviética, ni se podían infectar con malware a sus ciudadanos. Esta es una práctica común entre cibercriminales que viven en esos países para no tener problemas con las autoridades de Rusia. Es como la frase de no se caga donde se come. Esto, unido al hecho de que AlphaZero2 firmaba sus mensajes con un cuídense hermanos en ruso, hizo pensar a los investigadores que Alpha podría ser ruso o vivir en Rusia. O puede que fuera una pista falsa, porque lo que sí sabían era que Alpha era un tío bastante inteligente y que aspiraba a que su web fuera la más puntera posible tecnológicamente. Incluyó sistemas como
como pujas al estilo de subastas, una herramienta que servía como buscador para rastrear entre los datos robados para buscar a víctimas concretas, y un sistema de transacciones multifirma que, si bien no conozco la tecnología exacta que creo, es el equivalente tecnológico a una caja fuerte que necesita varias llaves para poder abrirse y realizar una transacción. En resumen, un truco para que no te estafaran. Queremos tener todas las características imaginables para ser el número 1 del mercado, escribió en una entrevista, y en cada página de Alphabay dejaba su firma, Proudly Designed by Alpha O2. A todo esto, el equipo de California, que estaba formado por agentes de la DEA, del FBI y del IRS, vio que la web no tenía ninguna vulnerabilidad. A nivel técnico no tenían nada de donde rascar, así que empezaron a realizar pedidos a ver si alguien cometía algún error, porque, y esto suele ser bastante habitual, en cualquier sistema informático el eslabón más débil suele ser el humano, y en este caso así fue. En uno de los pedidos, uno de los mayores vendedores de fentanilo adjuntó en el paquete sin querer un código que les llevó directamente a su email, y su email les llevó directamente a sus redes sociales. Eso le sirvió para arrestarle, y con este tipo de trucos arrestaron a varios vendedores de opiáceos más. Pero los vendedores eran independientes, es decir, podían vender en Alphabay, pero también podían vender en Hansa o en cualquier otro mercado de la dark web. Por mucho que arrestaran a un vendedor, seguían sin tener ni idea de quién era el capo, Alpha 02. Y fue entonces, en noviembre de 2016, cuando el equipo de California recibió un correo electrónico de un anónimo. Decía haber estado rastreando los últimos arrestos relacionados con la dark web, y había dado con el nombre de uno de los agentes del equipo de la DEA. Tenía algo que contarle. Conocía la identidad de Alpha 02. Resulta que esta persona anónima estuvo ahí en los inicios de Alphabay, y en uno de los primeros correos electrónicos de bienvenida que mandaban, en los metadatos aparecía un correo electrónico, pimp_alex_91@hotmail.com, supuestamente Alpha 02. Ese error se había solucionado rápido, pero ya era tarde. El equipo de California realizó una investigación en fuentes abiertas y encontraron de todo. Una cuenta en una red social de habla francesa llamada Skyrock, donde se le ve vestido con una cadena de oro rollo hip hop con gorrita plana, se hace llamar Alex y tiene 17 años al momento de publicar la foto. Cuando los investigadores vieron esa foto pensaron, bueno, igual nos están vacilando, pero siguieron investigando y encontraron más cosas. Encontraron una cuenta en una red social de citas canadiense en el que aparecía su ciudad, Trois-Rivières, en Canadá. También encontraron su nombre completo en un foro, Alex Cases. Esto les llevó a su LinkedIn, donde se autodenominaba diseñador de software y ya de paso analista de mercados financieros. La cosa ya empezaba a encajar, sobre todo cuando descubrieron su Facebook y vieron las fotos con una mujer tailandesa y un Lamborghini Aventador. Pero cuando descubrieron que Pimp Alex 91 había participado en un foro bajo el seudónimo Alpha 02, ya está, lo tenían. A lo mejor si el bueno de Alex hubiera utilizado la VPN de Proton, pues no lo habrían pillado. Es broma, le hubieran pillado de la misma forma, pero Proton, la empresa más respetada del mundo de la ciberseguridad, me ha contratado para promocionar su VPN. Ya sabéis que yo soy muy cuidadoso con estas cosas, pero de Proton no solo me fío, sino que hasta me hace ilusión, porque sus servicios, como por ejemplo Proton Mail, son muy usados por periodistas, activistas, investigadores, gente con trabajos que necesitan cierta confidencialidad. Y ahora quieren promocionar su VPN. Una VPN sirve para navegar de forma anónima. Es una herramienta que sirve para encriptar tu navegación y cambiar tu IP de salida. Esto sirve, por ejemplo, para acceder a webs y contenidos de otros países. También te da seguridad al conectarte a wifis públicas porque puede haber un cibercriminal haciendo el llamado man in the middle. Pero no es magia. Si te descargas Photoshop pirata 100% legal.exe, la VPN no te va a salvar. La gracia de Proton es que su VPN, a diferencia de otros, es de código abierto, lo que lo hace mucho más transparente, ya que cualquiera puede inspeccionar su código. Además de esto, se hacen revisiones con auditores independientes para poder decir que Proton no guarda registro de tu actividad. Vamos, por alguna razón el protagonista de Mr. Robot utiliza Proton Mail en la serie. Si entráis desde el enlace en la descripción tendréis un mes gratis o hasta 3 meses gratis si elegís el plan de 2 años. Muchas gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, volvamos a la dark web. La razón por la que Alex Cases había escogido Tailandia para vivir no estaba muy clara. Tailandia tiene tratado de extradición con Estados Unidos, pero no solo eso, sino que el país está lleno de agentes de la DEA. Esa zona formada por Tailandia, Myanmar y Laos se conoce como The Golden Triangle, e históricamente ha sido la zona de mayor producción de opio del mundo. Ese territorio ha sido una prioridad para las autoridades estadounidenses, y la DEA tiene la sede más importante de Asia en Bangkok, la capital de Tailandia, donde había decidido vivir Alex Cases.
Esto que parece una simple anécdota no lo es, porque significa que la DEA ya tenía relaciones con la policía tailandesa, lo que sería de ayuda en el futuro. Un día en la sede de Bangkok tuvieron una charla sobre Bitcoin y sobre los nuevos tipos de transacciones que utilizaban los criminales, y el ponente, que venía desde Estados Unidos, les dijo: oye, por cierto, aquí tenéis a un sospechoso bastante importante. Una de las personas que escuchaba era Jennifer Sánchez, que llevaba media década trabajando para la DEA. Había oído hablar del caso de Silk Road, así que le preguntó al delegado si era un caso tan importante como el de Ross Ulbricht. Este le respondió que Alphabay, por entonces, ya era unas 3 o 4 veces más grande de lo que llegó a ser Silk Road. En ese momento, Sánchez dijo: quiero este caso. Desde entonces estaba el equipo formado en California y ahora otro equipo en Tailandia. Desde Tailandia ya empezaron a rastrear todos sus movimientos. Vieron que tenía una casa a nombre de su mujer en una urbanización, donde solía trabajar y dormir. Pero también tenía otra casa en una urbanización apartada y al que solía ir de vez en cuando, y los investigadores le llamaron su pisito de soltero. Os podéis imaginar por qué. También tenía una mansión de $3 millones, un Lamborghini Aventador de más o menos $1 millón, un Porsche Panamera, una moto BMW y un Mini Cooper que le había comprado a su mujer. Uno de los agentes fingió estar borracho para agacharse justo delante de su Porsche Panamera y meterle debajo del chasis un GPS. Eso, junto con la triangulación de su iPhone, les dio todos los movimientos de Alex, y lo que vieron fue que era un tío bastante casero. Podía pasar días enteros sin salir de casa y de vez en cuando salía con su mujer a cenar a un restaurante de lujo donde podía gastar miles de dólares en una sola cena. Hasta ahí todo normal, pero un día descubrieron su secreto. Tenía la costumbre de coger su Lamborghini, conducir hasta un punto, recoger a alguna mujer y llevarla a su pisito de soltero. Era como un Julio Iglesias, y para la noche estaba de vuelta en casa con su mujer. Este comportamiento mostraba un poco más de su personalidad. Los agentes cada vez tenían un retrato más claro de quién era y cómo era Alex, y entonces descubrieron que solía participar asiduamente en un foro llamado Rushby, con el sobrenombre de Raumeo. Parece que es un guiño a Romeo, de Romeo y Julieta, pero es mucho más. Rawdogging, en inglés, significa tener relaciones sin protección, y por tanto él era el Romeo que tenía relaciones sin protección. Un poeta. Rushby es un foro un poco peculiar, ¿vale? No es como foro clickbait. La temática de Rushby son literalmente las mujeres. Cómo conocerlas, cómo conquistarlas, cómo ligarlas. En aquel entonces había una sección llamada I Just Have Sex, donde los participantes contaban sus experiencias con todo detalle. Hoy esas secciones ya no están, o no las he encontrado, pero al parecer Alex contaba cosas bastante interesantes, como por ejemplo que grababa todos sus encuentros con una cámara oculta para tener un seguro ante una posible falsa denuncia. Le preocupaba bastante ese tema, decía que guardaba todos los vídeos en un disco duro encriptado, solo por si se daba el caso, pero que siempre respetaba la privacidad de sus chicas. También escribió que era un mujeriego profesional, tenía hasta carnés de identidad falsos para que las chicas nunca supieran su nombre real. Y de su mujer dijo que estaban esperando a su primer bebé y escribió literalmente que tenía todo lo que una esposa debe tener: virgen, cuerpo bien conservado, título universitario, familia completa, no LGBT en el círculo social, cocina para mí, no se queja. De su padre escribió lo siguiente: mi padre era bastante alfa, pero estaba ausente. Intentó contratar a los mejores abogados para luchar por la custodia, pero gracias a la igualdad pude verle 4 días al mes. Mi madre lo dejó cuando yo tenía unos 19 meses porque encontró a alguien más excitante, que la dejó a ella un año después. Escribió que la falta de padre le había negado las actividades masculinas como usar una motosierra, conducir una moto, correr en karts, acercarse a las chicas, cambiar una rueda. Todas estas cosas había que aprenderlas desde cero. Ese era el origen de Alpha 02, un hombre que culpaba a su madre de lo que él percibía como una falta de masculinidad y que compensaba con su Lamborghini, con sus salidas con mujeres desconocidas y con el sexo sin protección. Además de eso, los agentes encontraron una carta en la que Alpha se autopercibía mucho más inteligente que los demás, y probablemente lo era, aunque eso le hacía sentirse apartado del resto. Algunos medios hablan de que tenía un cociente intelectual de 142 puntos. Y por supuesto le iba bien. Su casa estaba llena de dinero en efectivo, millones de dólares. Alphabay era el mercado líder de la Darknet. En su pico máximo generaba $700.000 al día, aunque un análisis independiente de la empresa Chainalysis concluyó que podía estar generando hasta 2 millones al día. Alphabay se llevaba un porcentaje de entre un 2 y un 4% por cada transacción que se realizaba en la web. Y por supuesto, todo estaba a punto de irse al garete.
Mientras en Tailandia se acercaban cada vez más a Alex, desde California ya estaban a punto de viajar para arrestarlo. Mediante el análisis on-chain habían descubierto cuáles eran las billeteras de Alex. Esto es muy complejo porque en la blockchain las direcciones son anónimas y son una sucesión de letras y números prácticamente imposibles de recordar. De esto hablamos en el vídeo sobre el arresto de Wall Street Crocodile y el hackeo de Bitfinex, pero la cuestión es que por mucho que haya sistemas para mezclar las criptomonedas, lo que se llaman mixers, las autoridades tienen muy buenos analistas que a veces terminan siguiendo el rastro utilizando servicios como el de Chainalysis, del que hablaremos después. Poco tiempo antes del arresto, los agentes del equipo de California fueron a una convención típica a los Países Bajos, una especie de convención friki de fuerzas de seguridad sobre cibercriminales y blockchain. Ahí se ponen al día sobre los casos que estaban llevando en cada país para no pisarse en sus investigaciones. Los holandeses estaban a punto de hacerse con el control de otro mercado de la dark web llamado Hansa. Hansa era otro mercado de compraventa de drogas y productos ilegales, no tan grande como Alphabet, pero igualmente bastante importante. Y resulta que lo que querían era, literalmente, hacerse con el control. No querían cerrarlo. Los alemanes iban a arrestar a los dueños, no por Hansa, sino porque tenían otra web de películas y de libros pirata, y los holandeses dijeron, espérate, hacemos que colaboren, que nos den acceso y manejamos nosotros el mercado Hansa. Esto tiene un dilema ético porque al hacerlo las autoridades estarían cometiendo una ilegalidad, pero a cambio de un montón de conocimiento sobre cómo funcionan estos mercados negros, cómo funcionan las transacciones, los envíos y a cambio también de crear un honeypot, una trampa donde caerían todos los cibercriminales. Y aquí entraba el equipo de California. A estos les dijeron, antes de arrestar a Alex Cases, esperad un poco, esperad a que nosotros controlemos Hansa, entonces vosotros arrestáis a Alex Cases, cerráis Alphabet y todos los delincuentes y usuarios de Alphabet se moverán al siguiente mercado, el nuestro. A esto le pusieron el nombre de Operación Bayoneta. Los holandeses estuvieron ensayando con una instalación offline de Hansa y cuando llegó el momento de la verdad, salvando un par de problemas, pudieron hacer que Hansa funcionara perfectamente. De hecho, durante las próximas semanas, Hansa funcionaría mejor que nunca, ya que a cambio de los dos alemanes que llevaban la web, se puso un equipo entero de la policía holandesa haciendo turnos durante 24 horas para que el mercado fuera 100% eficiente. Nadie se enteró, ni siquiera los moderadores. Ya estaban listos para ir a Tailandia y detener a Alex Cases. En junio de 2017, un equipo de 20 agentes de la DEA, FBI, IRS, Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la Policía canadiense llegaron a Bangkok. No es un chiste. Se alojaron en el hotel de Atene para planificar el arresto de Alex Cases. Y un día, mientras estaban en el restaurante del hotel, vieron pasar un Porsche Panamera por la ventana. Era el Porsche de Alex Cases. Y unos segundos después, el mismísimo Alex Cases entró por la puerta y sacó 2 metralletas y... No, eso no pasó. En realidad, cuando apareció, los agentes se quedaron en shock, pero solo era una casualidad. Alex había quedado en ese hotel con unos empresarios israelíes, porque aparte de un capo de la dark web, también solía hacer inversiones inmobiliarias, invertía en startups, hacía de todo. Los agentes reaccionaron con disimulo y salieron del restaurante. Todavía tenían que preparar un buen plan para el arresto. Al igual que Ross Ulbricht, Alex Cases tenía un sistema que en el momento en el que cerraba la tapa del ordenador se encriptaba todo, así que lo tenían que pillar desprevenido, pero había un problema. Ross Ulbricht salía a la calle con el portátil, trabajaba en cafeterías, en bibliotecas y así le pillaron en una biblioteca. Pero Alex Cases solo trabajaba en casa, así que necesitaban un buen plan. La clave la tuvo Jennifer Sánchez, que revisaba constantemente todo lo que Alex escribía en el foro Rushby sobre las mujeres a las que se ligaba. Resulta que el foro tenía un sistema que permitía ver cuándo una persona estaba conectada. Cuando Alex estaba en el foro bajo el seudónimo de Raumeo, aparecía un chivato de color verde. Así podían saber cuándo Alex tenía el portátil abierto. Ahora solo les faltaba entrar en su casa y cogerlo antes de que lo pudiera cerrar. Y el plan que se les ocurrió para hacerlo es totalmente surrealista. Atentos. Una persona estrellaría un coche contra su casa y cuando saliera le inmovilizarían e irían a por el portátil. ¿Qué podía fallar? Llegó el 5 de julio de 2017. Los agentes de Paisano se colaron en la urbanización de Alex Cases, un electricista, un jardinero, una pareja que estaba mirando una casa para comprar. Todos eran agentes de policía tailandeses. Mientras tanto, desde las oficinas de la policía tailandesa, los agentes de Estados Unidos lo seguían todo desde la War Room, como la sala de realización de un programa de televisión, pero con algo interesante. Y a la vez, en la otra parte del mundo, en Lituania, otro equipo había llegado a los servidores de Alphabet y estaban realizando una copia de seguridad antes de cerrarlo todo. Por cierto, os preguntaréis cómo sabían dónde estaba el servidor de Alphabet si era una web de Tor.
Bueno, esto lo veremos después porque tiene tela. Volviendo a Tailandia, desde la War Room estaban a la espera de que desde Lituania les dieran el ok para empezar la operación. En el foro de Rushby vieron que Raumeo estaba conectado, el portátil estaba abierto, pero resulta que hubo un error en Lituania y el servidor se apagó. Alphabay había caído antes de comenzar la operación. Desde la War Room dieron la orden de arresto. Un Toyota Camry, conducido por una policía tailandesa, chocó contra la verja de la casa de Cases. Del coche salieron la conductora y otra mujer policía. Ojo que esto no es casualidad, los agentes analizaron el perfil psicológico de Alex y concluyeron que era un misógino. Por eso decidieron que en el coche irían 2 mujeres, porque él nunca se pensaría que se trataba de 2 policías encubiertas. Después del choque, una empezó a fingir que lloraba y que estaba histérica por lo ocurrido. Cases bajó, descalzo y vestido solo con unos shorts de deporte. Vino otro agente encubierto, lo agarró. El que iba de electricista salió corriendo a su habitación. Ahí encontró una máquina extraña que no supo lo que era y el ordenador portátil, un Asus con las letras WASD de color rojo, como los portátiles gaming. La sesión estaba iniciada y ahora tenían acceso a todo lo que había dentro. Conseguir el portátil sin encriptar fue todo un éxito, pero no consiguieron el teléfono desbloqueado y entonces le hicieron una jugada. No le dijeron nada de Alphabay, le dijeron que le detenían por abusar de una mujer con la que se había liado, cuyo marido le había denunciado. Un policía le dio el número del marido para que le llamara. Cases llamó y le contestó un agente del FBI que se hizo pasar por el marido enfadado. Cases le ofreció $100.000 para que retirara los cargos. El del FBI dijo: vale, acepto, pásame con el policía. Entonces Cases cogió su teléfono y se lo pasó desbloqueado al policía tailandés. Y así fue como lo consiguieron. El arresto había sido un éxito. En el portátil descubrieron que la sesión de administrador de Alphabay estaba iniciada. También encontraron un archivo de texto en el que Cases había apuntado su valor neto: unos $12,5 millones en activos, incluyendo coches e inmuebles, $3,3 millones en efectivo y $7,5 millones en criptomonedas. Un total de $23,3 millones. En el portátil también encontraron las claves de algunas de sus billeteras cripto, que incluían Bitcoin, Ethereum, Monero y Zcash. Alphabay cayó y pronto los usuarios empezaron a pasarse a Hansa, que estaba controlado por los holandeses. Pero de repente, pocos días después del arresto, Alex Cases apareció fallecido en una celda tailandesa. Se había quitado la vida, supuestamente. Ah, y la máquina que habían encontrado en la habitación de Alex y no sabían lo que era un ordenador gaming de $60.000 que había montado solo con las mejores piezas del mercado y a la que llamó Blue Pearl. No era para minar criptomonedas ni tenía nada que ver con Alphabay ni con la Dark Web, solo era para jugar a videojuegos. El mayor capo de la historia de la Dark Web nunca más volvería a jugar. Cualquiera podría pensar que Alex estaba acojonado porque el anterior Kingpin, así se dice, fue Ross Ulbricht y su condena fue brutal, 2 cadenas perpetuas para que nadie lo volviera a intentar, y lo más probable era que con Alex ocurriera lo mismo. Pero la verdad es que no, los estadounidenses le ofrecieron colaborar con ellos y que se pasara al lado bueno a trabajar con la DEA y el FBI. Pero ojo, él no quería y se lo dijo a su abogado por teléfono. Le dijo: si la gente se entera de que soy un informante, mi vida y la de mi familia van a estar en peligro. Esto es muy importante porque poco después de esta conversación, Cases se quitó la vida con una toalla. No colgado ni nada por el estilo, sino simplemente con una toalla. Es muy raro, sobre todo porque una persona que se preocupa por su vida y la de su familia, no es muy normal que se termine quitándose la vida. Ya sabéis que yo soy muy escéptico con estos temas, pero este caso sí que tiene algunas cosas. Hay una imagen en Google del cuerpo en la celda, pero no la voy a poner porque creo que no hace falta. Se le ve tumbado, pero no se le ve la cara. Y como curiosidad, el abogado pidió las imágenes de la cámara de seguridad de la celda y no se las dieron. Años después se las dieron a Andy Greenberg, periodista de The Wired y escritor de Tracers in the Dark. Y lo que ocurrió en un ángulo muerto de la cámara y faltaba 1 hora de la grabación. Muy raro. Es verdad que los de la DEA dieron por cierta la teoría de que se quitó la vida, pero en este caso a mí no me parece del todo loca la teoría de la conspiración, de que alguien lo hubiera hecho. Cuando Alphabay cayó, muchos pensaron que se trataba de un exit scam. No salió ninguna noticia porque la operación Bayonetta seguía en marcha y los usuarios de Alphabay cayeron en la trampa. Se movieron a Hansa, controlado por la policía holandesa. Y los holandeses se pasaron 3 pueblos, modificaron la web para que fuese totalmente transparente para los administradores. Ahora podían acceder a los mensajes, recopilaron usuarios y contraseñas, incluso modificaron el tratamiento de los metadatos de las imágenes. Para explicar esto, tú cuando subes una foto a cualquier red social, lo más normal
habitual es que se eliminen los metadatos automáticamente. Si tú subes una foto a Twitter y yo la descargo, no voy a encontrar ahí los metadatos de tu teléfono, tu geolocalización, etc. Es un mecanismo de seguridad bastante básico. Pues los holandeses lo que hicieron fue quitar esa funcionalidad, borrar todas las fotos de la web y decirles a los vendedores, oye, ha habido un error, o sea que vais a tener que volver a subir todas las fotos de los productos. Bueno, pues con esto pillaron a unos cuantos vendedores. También les hicieron descargar un Excel que realmente era un troyano. Vamos, el caso Hansa puede que merezca hasta su propio vídeo. Durante 27 días que controlaron Hansa, consiguieron los datos de más de 400.000 usuarios y 10.000 direcciones. Esto llevó a arrestos, trataron de interceptar todos los envíos que pudieron e incluso fueron a avisar a las casas de los compradores para que supieran que se estaban metiendo en un lío. Cuando todo se hizo público, Alphabay mostró un mensaje que decía: esta página oculta ha sido incautada. Los holandeses le agregaron una coletilla a Hansa: esta página oculta ha sido incautada y controlada desde el 20 de junio. Y esto, por supuesto, llevó a la paranoia. La gente ya no se podía fiar. Cada vez se fue extendiendo más la falta de confianza de la dark web. Ya no sabía si esa página que vendían marihuana era realmente una página real o una trampa de la policía. De hecho, hoy en día es muy típico el pensamiento que dice que la dark web está llena de policías. Por otra parte, todavía nos queda por aclarar el cómo consiguieron descubrir la IP del servidor en Lituania si la red Tor oculta la IP. Pues bien, la respuesta corta es que lo hicieron los de Chainalysis. La respuesta larga es que no lo sabemos del todo bien porque no han sido del todo claros con este tema. En el libro de Andy Greenberg hace una especulación, que a mí personalmente me parece un poco loca, pero en resumen dice que los de Chainalysis rompieron el anonimato de la blockchain de Bitcoin. Antes de que os echéis encima, solo voy a leer lo que él ha escrito en su libro y luego ya pensáis lo que queráis. En 2015, pocos meses después de su fundación, la startup había causado un breve estallido público en la comunidad Bitcoin con una técnica capaz de identificar las direcciones IP de los usuarios de Bitcoin. La empresa había creado su propia colección secreta de nodos Bitcoin, los ordenadores que sirven como columna vertebral de comunicaciones de la red Bitcoin. A diferencia de los nodos Bitcoin típicos, los de Chainalysis estaban diseñados para registrar silenciosamente las direcciones IP que los usuarios de Bitcoin transmitían con cada transacción. Al interceptar silenciosamente todas las IPs que pasaban por los nodos, Chainalysis pretendía crear un mapa global de la ubicación física de los usuarios de Bitcoin. El espionaje de IPs se concibió como una demostración de las capacidades de la joven startup. Sin embargo, cuando se descubrió, el resultado fue una larga discusión llena de toxicidad en el foro de criptomonedas Bitcoin Talk, donde Chainalysis fue condenada como proveedora de herramientas de vigilancia masiva. Gronager, CEO de la empresa, se disculpó y cerró el experimento. Sin embargo, años después, ¿podría haberse adaptado esa técnica para localizar secretamente los monederos de Bitcoin de usuarios muy concretos? Incluso cuando las transacciones se enviaban desde un ordenador conectado a la red anónima Tor. Esa es la pregunta que plantea Andy Greenberg y que añade ese extra de paranoia al asunto. Ya no sabemos si un mercado de la dark web está controlado por la policía y además tampoco sabemos si Bitcoin es realmente anónimo. De hecho, en 2021 se filtró que Chainalysis operaba secretamente walletexplorer.com, una página para traquear las transacciones de Bitcoin y que registraba todas las IPs de sus usuarios para poder relacionarlas con sus billeteras y compartirlas con fuerzas de seguridad. Es más, en el año 2021, Alphabay volvió a estar online, pero esta vez solo aceptaba los pagos con Monero, una criptomoneda cuyo principal fuerte es la privacidad. De hecho, por lo que he leído, Monero tuvo una gran adopción gracias a que se usara en Alphabay. Al parecer, esta vez el administrador de Alphabay era DSnake, quien había sido la mano derecha de Alpha02. Y hay una entrevista interesante en Wired, pero claro, es un poco sospechosa porque no puedes decir si algo de lo que dice es real o mentira. Nada nos impide pensar que esta persona no es realmente DSnake, sino la policía que se está haciendo pasar por DSnake y que el regreso de Alphabay era otro honeypot. Por otra parte, la caída de Alphabay, al menos la primera piedra, fue gracias a un chivatazo anónimo, el chivatazo que pasó el correo electrónico personal de Alex. Y por lo que he mirado en internet, hay 3 teorías especulativas. La primera teoría es que simplemente era un justiciero que andaba por ahí. La segunda teoría era que simplemente fue un competidor que quería cargarse a su competencia. Bastante plausible. Y la tercera y la más dramática e interesante es que este chivatazo anónimo lo habría hecho DSnake, el segundo de a bordo que quería hacerse con el control de Alphabay.
Un poco rocambolesco, pero nos gusta el drama. Tal como apareció, Alphabay volvió a desaparecer en 2023, sin explicaciones, sin que nadie supiera exactamente quién o qué había detrás. Los datos de la operación Bayonetta sirvieron para llevar a cabo redadas a los mayores criminales de la Darknet. Hubo más de 240 arrestos, se incautaron más de 700 kilogramos de droga y más de 13,5 millones de dólares en criptomonedas. En fin, menuda historia. Un criminal nunca está a salvo ni detrás de un ordenador. Ahora, imagínate que en lugar de un cibercriminal eres de un grupo de chavales de unos 20 años que deciden dar el golpe de su vida. No con ordenadores ni con la dark web, no. Secuestrando a un multimillonario y pidiendo el mayor rescate de la historia de Europa. Pues eso es lo que hicieron unos holandeses cuando secuestraron a Freddy Heineken, el dueño de la cervecera Heineken. Spoiler, todo sale mal. Haz clic en el vídeo para conocer la historia y recuerda que tienes un mes gratis con la VPN de Proton. Chao.